Hola y bienvenidos a la sexta clase de este curso de Ingeniería de Proteínas basado en inteligencia artificial, y en esta ocasión vamos a revisar todos los temas relativos a la función de las proteínas. Recuerda que esta es la sexta clase de un total de 10 que componen este curso, el cual es completamente gratuito y se encuentra disponible en YouTube para que puedas profundizar en cada uno de estos temas en específico. Y antes de comenzar con la clase, el anuncio que es que las imágenes, las citas, así como la literatura recomendada para cada tema en específico que estemos abordando, se encuentra en la sección de notas en cada una de las diapositivas. Así que para poder acceder a la información te invito a lo que es revisar la página oficial del curso. De igual forma, revisa el repositorio asociado donde vas a poder encontrar herramientas bioinformáticas, bases de datos, así como otros cursos para poder aprender más. Si gustas descargar las diapositivas, ya sea para acceder a la información o bien para poder adaptarla a algún curso que estés desarrollando, lo puedes hacer a partir de las plataformas o de Google Drive o de Zenodo. Si gustas realizar alguna pregunta, la puedes dejar aquí en la cajita de comentarios en el video en YouTube, o bien la puedes hacer llegar vía alguna de estas redes sociales donde me vas a poder encontrar como el usuario @meongar. Y finalmente, si gustas gratificar esta acción porque resultó productiva para tu desarrollo profesional, puedes realizar alguna donación económica vía PayPal en la siguiente liga. Así que veamos qué temas vamos a revisar en esta sesión en específico. Son 3 grandes módulos, en donde el primero es precisamente abordar el procedimiento por el cual las proteínas adoptan su estructura tridimensional a lo largo del tiempo, algo a lo que se le conoce como el mecanismo de plegamiento o folding. Como segundo tema, abarcaremos lo que es el contexto en el que las proteínas desarrollan sus funciones, a entender lo que serían los sitios catalíticos, cómo es que ocurre la función dentro de la célula, entre otros aspectos. Y finalmente hablaremos de cómo es que existen varios mecanismos que logran regular precisamente las funciones de las proteínas y evidentemente generar diversidad a partir de este proceso. Así que veamos el plegamiento de las proteínas. Como ustedes saben, cada uno de nosotros estamos compuestos de múltiples células, y a su vez estas células contienen pues muchísimas proteínas en su interior, como pueden ver aquí en este pequeño diagrama, que incluso cuando nosotros vemos a muchísimo más detalle el contenido de cada una de las células que pueden contener nuestros organismos, pues notamos que hay una diversidad extrema, ¿no? Podemos ver que incluso si lo cortamos a nivel de la membrana, observamos que el contenido del citoplasma de la célula está extremadamente saturado de proteínas, así como de otros ácidos nucleicos, como podría ser el DNA o el RNA. Y que dentro de estos, evidentemente, pues tenemos estas entidades que son extremadamente dinámicas a lo largo del tiempo, las cuales llamamos proteínas, y que, como pueden observar, están pues continuamente cambiando sus conformaciones para adaptar pues distintos arreglos estructurales que les permitan poder llevar a cabo su función. Es decir, no son proteínas que se mantienen estáticas en el tiempo como usualmente las solemos ejemplificar en nuestros diagramas, sino que son altamente dinámicas, lo cual es pues bastante similar respecto a cómo es que es el entorno celular de pues, prácticamente cualquier célula. Y algo que es relevante de considerar es el hecho de que nosotros podemos visualizar o pensar a lo que es el citoplasma de una célula como una concentración súper concentrada de proteína de aproximadamente 300 a 400 gramos de proteína por litro de citosol. Y entonces ahora nos ponemos a inspeccionar el contenido de lo que sería una de las bacterias favoritas para nosotros en términos de investigación, que es Escherichia coli. Cuando volteamos a ver su contenido, encontramos que esta bacteria se representa principalmente por un 70% agua aproximadamente, y el otro 30% está pues compuesto por los biopolímeros que componen a la vida. Y de ese 30% resulta que aproximadamente el 55% representan pues prácticamente puras proteínas, ¿no? Siendo incluso típico encontrar que el citoplasma de coli puede contener de alrededor de 3 a 4 millones de proteínas en sí, lo cual pues, es bastante, ¿no? Nos habla de un tremendo caos que existe dentro de la célula en este sentido. Y quizás entonces el otro 20% relacionado pues correspondería a prácticamente todos los tipos de RNA que se encuentran para poder compartir mensajes a nivel de DNA hasta proteína.
Y el restante 20% aproximado igual se distribuye entre otros tipos de biopolímeros como podrían ser los lípidos, los metabolitos, el DNA en sí mismo, glicógeno y lipoproteínas que también forman esta parte estructural de las células. Y aquí lo relevante es precisamente visualizar la idea de que realmente el citoplasma de una célula está inmensamente poblado por este tipo de biomoléculas al que llamamos proteínas. Aquí podemos revisar una representación de cómo se vería un pequeño margen de este caos de proteínas, tan solo representado por una región sináptica dentro de una neurona, en donde pues debido a las limitaciones de memoria de lo que nosotros podemos modelar, apenas se presentan alrededor de 45 proteínas en este caso, ¿no? Pueden observar que realmente están chocando todas entre sí y que hay un movimiento increíble adentro de la célula en esta visualización de aproximadamente 30 milisegundos dentro de una neurona en el proceso sináptico. Y lo más increíble es que incluso pese a todo este caos que encontramos dentro de la célula, las proteínas son capaces de adoptar esta conformación tridimensional tan precisa para poder llevar a cabo su función. Vemos que en este caso esta proteína de color rosado primero partió de una secuencia completamente desplegada y desordenada y que con el paso del tiempo fue adoptando una configuración tridimensional bastante característica que le da precisamente las propiedades necesarias para poder ser estable dentro de la célula y realizar sus funciones. Y este procedimiento es precisamente al que nosotros conocemos como plegamiento de proteínas o protein folding, y el cual pues principalmente está gobernando por las fuerzas de la termodinámica. Lo que ustedes pueden observar en este esquema es precisamente el cómo se va ordenando, cómo se va plegando la proteína a la izquierda, respecto a lo que sería esta idea de una energía, que en este caso nosotros solemos decir que las proteínas operan en un margen de energía mínima en donde se encuentra precisamente su estructura nativa dentro de las células. Este mapa energético, como observan, está representado en un gradiente de rojo a color azul, siendo indicativo colores más rojizos de una alta energía, lo cual se refleja en una proteína que está completamente desplegada, hasta una proteína que ya adopta una configuración tridimensional asociada a lo que sería su estructura, y en este caso la energía alcanza un mínimo dentro de este mapa energético. Es decir, el plegamiento de las proteínas, que es regido por el proceso de termodinámica, pues tiende a dirigir a la proteína ya estructurada a regiones de mínima energía. Y ustedes se preguntarán qué tipo de fuerzas son las que entonces hacen que la proteína pueda adoptar esta configuración tridimensional. Y aquí lo más útil es pensar en términos de la hidrofobicidad o el comportamiento que tienen precisamente los componentes de una proteína, a entender los aminoácidos. Como previamente ya habíamos abordado, este tipo de aminoácidos, en términos generales, pueden ser clasificados en dos grandes grupos. Aquellos que tienen un comportamiento hidrofóbico, que podrían asemejarse a lo que serían gotitas de aceite, y otros que tienen un comportamiento hidrofílico, que podrían asemejarse a gotas de agua. Y en este caso, debido a este comportamiento, siendo lo que es el citoplasma una solución acuosa, es evidente que las partes que son hidrofóbicas tenderán a colapsar a un interior en un ambiente similar entre sí, mientras que las partes que son hidrofílicas quedarán expuestas al citoplasma, tal que entonces esta generación pues se le conoce como el efecto hidrofóbico o un colapso hidrofóbico, dado que precisamente estos componentes con un comportamiento similar al aceite, que son los aminoácidos, pues tienden a estar en el centro, y los que son hidrofílicos se encuentran en la superficie de las proteínas. Precisamente este comportamiento lo que hace es formar este patrón donde podemos encontrar residuos no polares expuestos residuos polares expuestos y residuos no polares en el interior al momento de que nosotros partimos una proteína. Y realmente cuando nosotros nos ponemos a observar cuál es la atribución de cada una de las fuerzas moleculares que ya habíamos explorado, encontramos que es precisamente esta fuerza hidrofóbica, este efecto hidrofóbico, el que es realmente el componente dominante para poder dirigir el proceso de plegamiento de las proteínas. Sin embargo, también existe
la contribución de otros tipos de fuerzas moleculares, como podría ser los enlaces de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals o incluso lo que son los puentes salinos, que también tienen una contribución, pero quizás no tan relevante para el procedimiento del plegamiento y de definición del patrón tridimensional de las proteínas. Un concepto que es relevante conocer en este sentido, que nos ayuda a entender cómo se da este fenómeno, es el concepto de los paisajes energéticos, que pueden ver aquí en el eje de las Y representados como el nivel de energía, haciéndose aquí niveles de energía mayores en la parte superior y en la parte inferior del diagrama una energía pues inferior. Y lo que observamos es que a altos estados de energía, evidentemente nuestro polímero, es decir, nuestra proteína, no está realmente constituida en su forma tridimensional a la cual solemos asociar, sino que simplemente se encuentra completamente desplegada. Y que conforme se va reduciendo la energía en este sistema al momento de establecer contactos, vemos que la proteína ya es capaz de ir formando estos patrones a los que asociamos a estructuras secundarias como podrían ser alfa hélices o betas plegadas. Sin embargo, aquí llegamos a un estado que se puede considerar como un intermediario, al que todavía no es la mínima energía a la que la proteína puede alcanzar, sino que todavía puede llegar a otros estados donde le es biológicamente plausible llevar a cabo sus funciones, al cual solemos llamar como un estado nativo de la proteína, en donde ya adoptaría su configuración relativamente estable y que también cuenta con cierto dinamismo para poder realizar sus funciones. La idea aquí es que nosotros podemos encontrar incluso estados energéticos aún menores, de forma tal de que pues en este caso podríamos encontrar estados de la proteína que podrían considerarse como parcialmente plegados, pero que realmente no forman la estructura que debería de presentar para poder realizar sus funciones. Y que incluso cuando vemos que los polímeros en este caos empiezan a interaccionar entre sí, pueden formar ahora en este caso pues interacciones entre distintas cadenas que evidentemente partían individuales, pero ahora en su interacción pues forman lo que se conocen como agregados amorfos, que son incluso más estables que la versión nativa de las estructuras de las proteínas. Sin embargo, estos agregados pues realmente no cumplen ninguna función, realmente hasta pueden tener efectos citotóxicos para la célula, lo cual es algo completamente pues que se busca evitar en este sentido, ¿no? Por ejemplo, uno de los estados más estables que pueden presentar las proteínas es este, al cual le solemos llamar como fibras amiloides, en donde podemos encontrar estructuras con una alta predominancia de betas plegadas que son súper estables, cuyo comportamiento es similar casi al de una roca y que realmente pues no cumplen ninguna función, aportan citotoxicidad al sistema e incluso promueven precisamente la formación de más agregados de este tipo, tal que entonces pues deteriora realmente las capacidades de realizar la función de las proteínas. Una cosa relevante a considerar aquí es que debido a que es pues bastante vital que la proteína adopte este estado nativo en un margen de energía pues que sea considerable para poder adoptar su patrón tridimensional dentro de la célula, pero también para poder mantener este dinamismo que le permita pues llevar a cabo sus funciones. Existen múltiples mecanismos que la célula implementa para poder precisamente rescatar en estos casos pues algunas proteínas que se encuentren parcialmente plegadas, completamente desplegadas o quizás en algunos casos eliminar este tipo de agregados moleculares que no contribuyen realmente a nada a la célula, que en este caso también están compuestas por otros tipos de proteínas a los cuales llamamos chaperones. Aquí lo que vemos es que para poder evitar que precisamente un estado parcialmente plegado se convierta en lo que es un agregado, existen también unas proteínas llamadas chaperonas, las cuales pueden inhibir este procedimiento tal que entonces se evita la formación de los agregados. E incluso estas chaperonas también serían responsables de llevar estos estados intermediarios mal plegados y mediante una inyección de energía pues promover precisamente a que se siga una ruta que sería pues más ideal para poder alcanzar el estado nativo de las proteínas, por lo que son estos mecanismos basados en chaperones pues son realmente relevantes para lo que es la fisiología celular en ese sentido. Aquí la idea es que pues podemos representar precisamente este procedimiento de plegamiento mediante estos paisajes energéticos, que en el caso de que nuestra proteína, como usualmente es, presente un solo tipo de plegamiento,
pues tendrá un paisaje característico asociado a este plegamiento. Pero como revisamos previamente, también existirán algunos casos como son las switch-fold proteins, en donde pues pueden adaptar distintas conformaciones de estructuras secundarias, como podemos ver en este sistema, en donde pues realmente lo que serían los paisajes energéticos asociados de cada uno de estos dos estados de la misma proteína pues comparten márgenes de energía relativamente similares entre sí. Aquí lo que les presento es precisamente lo que es el trabajo de las chaperonas para poder plegar pues proteínas que se encuentran mal plegadas, de forma tal de que se llega a estimar que hasta incluso pues para el proteoma de un organismo promedio, cerca del 70% de sus proteínas llegan a interaccionar con este tipo de proteínas chaperonas que asisten al plegamiento. Lo que vemos acá es una proteína en color azul rey que se llama betapropela, la cual está mal plegada y que ahora accedió precisamente al interior de este complejo proteico que es una chaperona, y lo que vemos son dos vistas, una vista desde arriba en la parte izquierda y otra vista lateral desde la parte derecha, en donde vemos cómo este procedimiento de plegamiento se va asistiendo por parte de la chaperona hasta que lo que es la betapropela realmente adopta lo que sería su configuración tridimensional pues correcta en este sentido. Posteriormente la chaperona se abre en una de sus cavidades y es asistida por otro tipo de proteínas para poder expulsarla y pues dirigirla a la región a donde pues debería de realizar sus funciones. Aquí la idea es que pues podemos pensar a las proteínas como lo que realmente son, un ensamble de múltiples conformaciones que es altamente dinámico en el tiempo y que pues va de un estado en otro, como podemos observar. La idea es que nosotros podemos partir de lo que es nuestro polímero completamente desplegado, y para que este polímero adopte su estructura nativa aquí, existen múltiples caminos en donde primero quizás se puede formar una parte de una alfa hélice, quizás se puede formar una parte de una beta plegada, pero hay algunos que tendrán una mayor probabilidad de ocurrir debido al contexto pues de la célula en donde se encuentra esta proteína, de forma tal de que pues quizás primero entonces encontraremos lo que es la formación de estas dos alfa hélices y luego llegan precisamente a unos estados que ya contribuyen a una estabilidad considerable, pero que todavía no es suficiente para llegar a lo que sería su estado nativo dentro de la célula, hasta que todavía se dan otros mecanismos más de plegamiento, tal que entonces ahora ya adopta lo que sería su estructura nativa, la cual pues nuevamente representado por estas flechas cuyo grosor indica la probabilidad de transicionar de un estado a otro, pues nos indica que este estado nativo realmente puede regresar a otros estadios previos y esos estados previos a su vez otra vez alcanzar el estado nativo de las proteínas. Es un comportamiento que toda proteína presenta debido a que es un polímero altamente dinámico que responde precisamente a lo que es su ambiente, ¿no? Que es el citoplasma, y a su vez pues precisamente las células pues responden al ambiente de lo que es el organismo o el tejido al cual corresponden. Aquí lo que podemos ver es que realmente podemos representar esta idea de ensambles conformacionales en forma de lo que serían como estos embudos, estos paisajes energéticos, de forma tal que pues habrá proteínas que tienen múltiples vías que realmente llevan a un estadio nativo, lo cual lo podemos representar como un paisaje energético que es relativamente fácil de navegar. También habrá proteínas que tienen múltiples estados intermediarios que resultan relativamente estables respecto al estado nativo, hasta que evidentemente llegamos a su estado nativo acá. Encontramos otros paisajes energéticos que podríamos pensar que son como que más escabrosos, más difíciles de explorarse, en el sentido de que hay múltiples intermediarios que pues quizás dificulten lo que es el arribo al estado nativo, y habrá otras proteínas que precisamente son súper estables y entonces prácticamente cualquier configuración que puedan adoptar durante este procedimiento de plegamiento pues casi que llevará muy rápidamente al estado nativo de las proteínas. Entonces podemos pensar que realmente este paisaje energético, esta dinamicidad presente, realmente representa lo que sería la personalidad de cada una de las proteínas, lo cual se encuentra codificado pues precisamente en su plegamiento tridimensional. Una idea que es relevante considerar es a qué nos referimos cuando hablamos de energía. Un concepto que realmente nosotros lo medimos por lo que se conoce como la energía libre de Gibbs, la cual se suele medir en unidades de kilocaloría por mol.
Y una idea que es central aquí es que realmente, como les comentaba, una proteína usualmente opera en un margen de estabilidad pues mínimo. Se considera que las proteínas son marginalmente estables. Tienen que ser marginalmente estables porque si se pasan de estabilidad ahora tendrán un comportamiento similar a estos agregados y pues realmente serían prácticamente una roca, pero tampoco tienen que ser tan libres tal que entonces no adopten su estructura tridimensional. Entonces, en este margen de estabilidad, pues las proteínas usualmente suelen encontrarse desde un estado completamente plegado hasta uno no completamente desplegado por tan solo un margen de aproximadamente 5 kilocalorías sobre mol. Aquí es precisamente lo que representa este diagrama. Como observan aquí cada una de las unidades, vemos 1, 2, 3, 4, 5 kilocalorías sobre mol, que hacen esta distinción entre lo que sería el estado completamente plegado a uno completamente desplegado. En el caso de que pues vemos que nuestra proteína está completamente desplegada en el eje de las Y en términos de cuántas moléculas de proteína consideran una tasa de 100 proteínas plegadas, vemos que en este margen de diferencia realmente pues solamente menos de un 1% de lo que sería el total del 100% se encuentra completamente plegadas. Respecto a cuando ya tienen un margen de aproximadamente 2 kilocalorías, 5 kilocalorías, resulta que pues ya prácticamente el 90 o incluso más del 90% de nuestra tasa de proteínas se encuentran pues realmente en su estado tridimensional relacionado a su plegamiento. La idea aquí es que precisamente esta estabilidad marginal de las proteínas realmente lo que se traduce es en un mecanismo que se desarrolló para que este tipo de moléculas fueran sensibles a su ambiente, así como sensibles a las mutaciones. De forma tal que en el caso de que haya proteínas que sean extremadamente estables, pues tampoco suele encontrarse algún valor adaptativo, dado que precisamente su comportamiento sería pues prácticamente asociado al de una roca, ¿no? Entonces la proteína no puede establecer pues su comportamiento con otras proteínas, dado que es prácticamente inamovible y pues por lo tanto pues no contribuiría realmente a nada en este sentido a la célula. Sin embargo, también hay caprichos de la vida en donde encontramos que hay proteínas que pues intrínsecamente son desordenadas e independientemente del estado en general se encontrarán regiones que están completamente desestructuradas y otras regiones que sí están estructuradas compuestas por estructuras secundarias, alfa hélices o betas plegadas, pero que solamente es bajo unas condiciones fisiológicas específicas o con la interacción con algún compañero en particular, que estas regiones quizás adopten alguna conformación de estructura secundaria. Y estas de hecho son unas proteínas bastante investigadas, dado que pues realmente son muy interesantes en este sentido, ¿no? Porque qué condiciones las llevó en términos evolutivos a que realmente no adoptaran ninguna conformación de estructura secundaria. De forma tal que hasta incluso se estima que aproximadamente el 30% de los residuos de los proteomas de los eucariontes realmente son regiones que son desordenadas. Cosa que podemos ver aquí en el eje de las Y, que es lo que sería como la densidad, respecto al eje de las X, que es una predicción del grado de desorden por algún algoritmo, y lo que vemos es la comparación entre distintas muestras de proteínas. Unas que están presentes en la PDB, que es esta base de datos que constituye las proteínas a las que hemos logrado cristalizar, y que evidentemente al ser cristalizadas pues podemos pensar que tienen una tendencia a presentar precisamente estructuras secundarias y no tanto desorden, las cuales son más difíciles de cristalizar. También lo que sería el proteome humano o incluso lo que es una base de datos que se llama IDR-OME, la cual está compuesta principalmente por precisamente estructuras intrínsecamente desordenadas. Que en este caso, como podemos observar, la PDB precisamente se encuentra altamente poblada por proteínas que sí están pues estructuradas, mientras que lo que sería el proteoma humano o lo que sería la base de datos de proteínas no desordenadas, en este caso pues sí estará relativamente poblada por este tipo de proteínas que realmente no adoptan alguna conformación dentro de la célula, sino que se mantienen precisamente pues desordenadas. La idea acá es que pues cada célula contribuye a la homeostasis del organismo, de forma tal que hasta incluso se le suele decir como proteostasis debido a que pues dependen precisamente de su capacidad de poder plegarse para poder realizar su función dentro de la célula.
Y la idea es que pues habrá algunas proteínas que, gracias a que adoptan sus patrones de plegamiento, pueden ser súper estables y no suelen ser pues recambiados a lo largo del tiempo. Aquí hay algunas proteínas que podemos observar se encuentran dentro de nosotros, como podrían ser la cristalina, el colágeno, la elastina, que tienen un periodo de vida de hasta 70 años. Esto significa que pues incluso con las proteínas que nosotros nacimos que se encuentran dentro de nuestros ojos, hasta que nosotros llegamos a 70 años, estas proteínas seguirán incluso dentro de nuestros ojos y pues es realmente relevante que estas proteínas adopten un correcto plegamiento para poder llevar a cabo sus funciones, pues de lo contrario pues podríamos perder pues lo que sería nuestro sentido de la vista. También hay casos en donde pues precisamente estas proteínas son muchísimo más recambiadas, su vida media es muchísimo más rápida, más efímera, como podría ser esta proteína que se llama IGFBP1, la cual tiene pues aproximadamente una vida media de 0.3 horas, ¿no? O sea, casi 30 minutos dentro de la célula. Entonces hay algunas proteínas que pues tendrán incluso hasta nuestra misma edad, hasta que nos muramos, y otras pues que se recambian pues en términos de minutos. Y esto está también en parte dirigido por su estabilidad dentro de la célula, así como su relevancia respecto a sus funciones. Entonces, lo que observamos es pues este paradigma en donde nosotros lo que teníamos es la idea de que lo que es la secuencia de aminoácidos determina la estructura de la proteína. Que como vimos, pues hay unas proteínas que precisamente tienen este comportamiento de agua y aceite, tal que entonces los residuos hidrófobos se encuentran en el interior de la proteína, mientras que los hidrofílicos se encuentran expuestos, pero podemos pensar que esto corresponde precisamente a proteínas que se encuentran en el citoplasma. Cosa que sería incluso lo contrario cuando nosotros pensamos a lo que son las proteínas transmembranales, las cuales se encuentran embebidas dentro de lo que son los lípidos. Y los lípidos, como saben, son pues hidrofóbicos. Por lo tanto, las proteínas que solemos asociar a este tipo de ambientes realmente pues invierten este patrón en donde ahora son los residuos hidrofóbicos los que se encuentran expuestos en la superficie de la proteína, mientras que los hidrofílicos serían los que se encuentran dentro del core de la proteína. Algo a lo que usualmente le solíamos llamar como el dogma de Anfinsen, ¿no? De cómo es posible que de tantos estados conformacionales que existen, la proteína es capaz de adoptar su estado nativo en ese sentido. Y pues realmente una de las perspectivas que ahora tenemos de cómo es que ocurre este proceso es que pues sí, realmente sí tenemos una estructura primaria que está asociada aquí a esta secuencia, que adapta a su vez precisamente una estructura tridimensional, un plegamiento específico, pero que este plegamiento específico a su vez está determinado pues realmente por un conjunto de ensambles termodinámicos que responden precisamente a las condiciones de su ambiente en términos de temperatura, en términos de presión, así como del microambiente, como podría ser el grado de solvatación presente en ese microambiente en específico, ¿no? Entonces, pues esto sería como una representación muchísimo más clara del comportamiento de las proteínas y que no es como tan reduccionista de que una secuencia determina la estructura, sino que la estructura entonces ahora depende precisamente del contexto fisiológico en el que se encuentra en particular. Aquí lo que vemos es que incluso pues lo que es el ribosoma pues ya presenta cierto efecto que contribuye al plegamiento de algunas proteínas, cosa a lo cual se le llama como plegamiento cotraduccional, de forma tal de que pues evidentemente el ribosoma, a ser un ente pues bastante grande dentro de la célula, pues por su espacialidad, también por su composición bioquímica, entre múltiples aspectos, hace que algunas proteínas pues prácticamente adopten su plegamiento tridimensional conforme pues están siendo traducidas por parte del ribosoma. Así que pues llegamos a esta parte en donde, bueno, detectamos que nuestras proteínas ya están bien plegadas y entonces no es hasta este punto que nosotros ya nos podemos preguntar, bueno, ya estás bien plegada, entonces, ¿qué es lo que sabes hacer? ¿Cuál es tu función dentro de la célula? Y esto es precisamente lo que vamos a investigar a continuación respecto a cómo funcionan las proteínas. Como observamos, realmente pues las funciones de las proteínas son súper diversas, sin embargo pues nosotros creamos también algunas categorías para poder entenderlas de una mejor manera. En términos generales, podemos encontrar que hay algunas proteínas que son catalíticas, es decir, que pueden precisamente llevar a cabo pues
la catálisis de transformar compuestos, como podría ser pues las enzimas, como en este caso que es la beta-lactamasa clase A-TEM1, la cual destruye los antibióticos como penicilinas, cefalosporinas, entre otros. También tenemos algunas proteínas que pues sirven como centros de unión, en donde pues prácticamente tienen interacción tanto como con nucleótidos como con otras proteínas, como podría ser la proteína P53, que mediante estas uniones pues desencadenan toda una cascada de señalizaciones a regular posteriormente. También tenemos pues proteínas que sirven precisamente como factores de transcripción, es decir que una vez que se interacciona con un nucleótido, pues se puede desencadenar múltiples señales. O también tenemos proteínas que precisamente sirven como receptor, pero realmente pues hay unas que tendrán una contribución más del tipo estructural, como serían estos andamiajes, hay unas que traducen señales, entre otros. Y aún dentro de lo que son las categorías de unión o de catálisis tenemos otras subcategorías. Por ejemplo, en las proteínas que son relacionadas a unión, también tenemos que se unen a proteínas que se unen a iones, a ácidos nucleicos, entre otros. O en el caso de lo que son las enzimas, también las hemos clasificado en pues varias clases, como podrían ser las óxido-reductasas, las transferasas, hidrolasas, ligasas, transferasas, isomerasas, oleasas, en función del tipo de reacción bioquímica que están llevando a cabo. Aquí lo que vemos son dos arreglos tridimensionales de residuos específicos que usualmente son a los que nosotros solemos asociar precisamente la actividad de las proteínas, de forma tal de que es la configuración tridimensional y así como la geometría de estos residuos en particular dentro de la proteína los que pues realmente permiten que se lleve a cabo las funciones de las proteínas. Es decir, que estas regiones realmente dependen de un posicionamiento muy fino de sus coordenadas atómicas en términos de sub-Armstrongs de resolución, pues para poder realmente funcionar. En este caso, por ejemplo, hablamos de lo que serían los sitios de unión, en donde podemos encontrar una composición pues relativamente característica del tipo de aminoácidos que podemos encontrar en este tipo de sitios, así como también los sitios catalíticos, que también suelen estar asociados, por ejemplo, a residuos con cargas ya sea positivas o negativas, que permitan precisamente esta transferencia de electrones entre las distintas entidades moleculares que se ven inmiscuidas en la reacción bioquímica. Una idea importante de tener en mente es el hecho de cómo es que ocurren realmente estas interacciones. Cuando decimos que una proteína lleva a otra a su región correspondiente para desempeñar sus funciones, ¿cómo es que se encuentran dentro de la célula? Es decir, que existe una especie de fuerza mágica que las conecta, algo así, que se atraen entre sí. Pues realmente no, realmente podríamos decir que la vida es una serie de coincidencias en donde realmente pues estas interacciones se ven dirigidas por el mecanismo de difusión, de tal forma que hasta incluso dentro de la célula pues realmente todo pasa debido a este procedimiento de difusión. Lo que podemos observar es que cuando nosotros tenemos precisamente unas condiciones de temperatura, por ejemplo 20 grados, pues las partículas de las proteínas tendrán cierto dinamismo, ¿no? Determinado en función precisamente de su respuesta termodinámica a su ambiente. Pero cuando elevamos precisamente la temperatura a ahora 60 grados, pues el dinamismo será aún mayor, incrementando entonces las posibilidades de que dos moléculas, dos proteínas o una proteína con su ligando pues puedan interactuar entre sí, ¿no? Aquí la idea es pues conocer o familiarizarse con este procedimiento de difusión de forma tal de que pues las proteínas que son muchísimo más grandes pues tienden a difundir de una forma más lenta, más engorrosa respecto a lo que serían pues proteínas más pequeñas, que es precisamente lo que vemos en el eje de las Y, representado como la masa o en términos generales digamos así su tamaño, respecto al eje X, que sería la tasa a la cual pueden difundir estas proteínas dentro de la célula. Entonces vemos que grandes complejos proteicos compuestos con aproximadamente 1200 aminoácidos, como podría ser este que se llama MET-H, pues difunde pues muchísimo más lento de lo que difundirían proteínas súper pequeñitas compuestas con apenas 100 residuos en general, como podría ser esta con este ID en específico. La idea es que entonces el tamaño de la proteína en este caso pues importó bastante, así como
pues las dimensiones de la célula que la contiene, ¿no? Aquí lo que observamos es precisamente el tamaño de distintos modelos biológicos que se suelen usar en el procedimiento de la investigación científica, de forma tal de que lo que solemos pensar con las dimensiones de una bacteria promedio, pues la pensamos en términos de Escherichia coli, ¿no? Una célula que tiene aproximadamente 1 micrómetro de dimensiones. Sin embargo, pues este ambiente tan pequeñito, pues fue, digamos, suficiente o quizás hasta necesario para que pudiese darse la evolución en sus primeros pasos, ¿no? Incluso llegar pues ya a formas muchísimo más grandes de vida, en donde encontramos que incluso hay pues realmente bacterias que son súper grandes, como podría ser Thiomargarita, una bacteria recientemente descubierta que tiene hasta incluso 1 centímetro de dimensión, ¿no? Entonces es necesario considerar tanto el tamaño de la célula, pues en términos de difusión, para valorar pues las probabilidades de que las proteínas que están dentro de la célula pues pudiesen interaccionar entre sí. Ahora investigamos precisamente qué tipo de técnicas experimentales y bioinformáticas nos permiten precisamente el pues rastrear justamente lo que sería su ubicación espaciotemporal de las proteínas y estudiarlas para poder precisamente conocer sus funciones. Existen múltiples técnicas que están adaptadas para lo que sería precisamente un tipo de dimensión específica a un tiempo específico y que pues algunas precisamente son más experimentales o son más bioinformáticas. Aquí, por ejemplo, encontramos que hay unas técnicas que se conocen como dinámica molecular, que son técnicas pues meramente bioinformáticas que son ampliamente usadas para poder precisamente modelar el comportamiento dinámico dentro de la célula pues por parte de una proteína. Y lo que observamos es que gracias a precisamente los algoritmos de dinámica molecular podemos comprender pues mecanismos como lo que sería la transferencia de electrones, transferencia de protones, el movimiento de las cadenas laterales de una proteína, la formación de estructuras secundarias a lo largo del tiempo, el rearreglo de los dominios de una proteína, entre múltiples otros aspectos, por lo cual realmente la dinámica molecular como técnica bioinformática que es, resulta bastante útil para poder pues, modelar, aproximar el comportamiento de la célula, perdón, de la proteína dentro de la célula. Sin embargo, la dinámica molecular no es la única. También tenemos precisamente múltiples pues mecanismos, múltiples experimentos que podemos realizar, como podría ser precisamente la cristalografía de rayos X o lo que es la criomicroscopía, no más que en este caso pues lo que obtenemos son comportamientos estáticos de las proteínas, como ya revisamos previamente. También encontramos otros tipos de experimentos, como serían aquellos relacionados a FRET, que son sistemas de fluorescencia, así como experimentos de electrofisiología, que también nos permiten conocer precisamente este comportamiento que tienen las proteínas dentro de la célula. Pero debido a su importancia, ya que esto es un curso más del tipo ingeniería de proteínas, solamente vamos a abordar lo que son los algoritmos de dinámica molecular de una forma pues, relativamente breve. La idea de este tipo de algoritmos de dinámica molecular es intentar aproximar las condiciones fisiológicas en donde se encontrarían las células, pero en un entorno bioinformático. Entonces es claro que pues nosotros no podemos reproducir la totalidad de estas condiciones fisiológicas, de forma tal que necesitamos hacer ciertas premisas como solamente considerar una parte del solvente, que en este caso está representado por un cubito de agua, junto con algunos o que otros pocos iones representados por bolitas de color azul y de color verde, así como pues la proteína en color rojo. Y entonces lo que hacen este tipo de algoritmos es intentar pues modelar, aproximar cómo sería el comportamiento de cada uno de los átomos presentes en este sistema a lo largo del tiempo. De forma tal que pues lo que tenemos es este tipo de resultados en donde pues observamos cómo es el comportamiento de la proteína junto con pues todas las interacciones con su medio en el tiempo. En este sentido, pues hay varios programas que se utilizan para poder hacer este tipo de análisis. Quizás los más famosos serían este que se llama GROMACS, Amber, OpenMM, Avogadro, y que también contamos con interfaces especialmente diseñadas para poder visualizar el tipo de resultados a forma de películas como la que están observando a mano derecha, que en este caso sería el programa de BMD, aunque pues en realidad con recientes actualizaciones dentro de lo que son los programas de Chimera X, así como PyMol, también ya es posible visualizar parte de este tipo de resultados de dinámica molecular. En este sentido, estos algoritmos utilizan bases físico-químicas, matemáticas, estadísticas para poder modelar ahora el comportamiento de los residuos, así como de las otras entidades moleculares en este sistema a lo largo del tiempo, utilizando un concepto que se conoce como campos de fuerza.
En este caso, Amber provee de múltiples campos de fuerza que son pues específicos para ciertas condiciones en las que queramos realizar modelados. Y entonces, por ejemplo, aquí podríamos observar que estos resultados se obtendrían con el campo de fuerza de Amber, que se llama Force Field 14SB. Hay distintos campos de fuerza que pues quizás son más adecuados para proteínas que son embebidas en lo que es la membrana celular, otras que son en el citoplasma, entre otras condiciones en donde podríamos encontrar alguna proteína. Este tipo de algoritmos, como les comentaba, también tienen una base que es físico-química y estadística, de forma que entonces estos campos de fuerza pues incorporan pues múltiples interacciones moleculares para poder modelarlas a lo largo del tiempo. En este sentido, por ejemplo, tenemos aquí distintos términos físico-químicos, como serían las fuerzas atractivas y repulsivas de Lennard-Jones, que pues precisamente nos intentan aproximar cómo serían las interacciones entre las cadenas laterales de los residuos. Otro tipo de energías, como aquellas provistas por lo que son los puentes de hidrógeno entre distintas cadenas laterales, o las interacciones electrostáticas que ocurren entre átomos que estén cargados, junto con otro tipo de pues, interacciones moleculares que lo que hacen es pues estimarse en su totalidad a lo largo del tiempo para poder pues aproximar cómo se está comportando justamente todo este sistema pues a lo largo de todo el tiempo. Como ustedes podrán imaginar, el poder calcular toda esta información por cada uno de los átomos a lo largo de todo un margen de tiempo es computacionalmente costoso. Así que digamos que existen otro tipo de estrategias que podemos utilizar que se conocen como funciones empíricas, que implementan programas muy famosos como estos que se llaman Rosetta o FoldX, que hacen una aproximación similar a lo que se obtiene mediante dinámica molecular con los campos de fuerza, pero que en este caso, mediante estas funciones empíricas, como sería la función empírica del programa Rosetta que se llama Rev15, se intenta modelar solamente una muy pequeña fracción del tiempo, como si fuese una sola fotografía dentro del video que representa toda la dinámica molecular, tal que entonces solamente en un pequeño lapso se consideran pues las contribuciones de 19 factores físico-químicos y estadísticos para poder aproximar las condiciones energéticas de este sistema. Entonces tenemos dos grandes opciones en las que podríamos modelar el comportamiento energético de la proteína. Uno sería mediante un lapso de tiempo bastante considerable y que incluye muchas interacciones moleculares, que son los análisis de dinámica molecular, y otros que representarían como una estampa, una fotografía de solo este video, que nos ayudarían a aproximar la condición energética en la que se encuentra dicho sistema, en la cual pues caen justamente lo que son estas funciones empíricas o funciones energéticas de Rosetta o FoldX. Una de las ventajas que podemos obtener a partir del tipo de análisis de dinámica molecular son precisamente estos tipos de ensayos que se conocen como acoplamiento molecular, en donde lo que tenemos es una proteína y lo que nos interesa es conocer cómo es que nuestro ligando se está uniendo a nuestra proteína. En este caso vemos que el ligando realmente lo que está haciendo es explorar múltiples conformaciones tanto del ligando como de la estructura de la proteína sí, para evaluar pues en dónde se estaría acoplando y en qué condiciones geométricas se estaría llevando a cabo los enlaces. De forma tal que vemos aquí de color rojizo precisamente la región con mayor probabilidad en donde nuestro ligando se estaría pues pegando a nuestra molécula. En este caso pues fue una dinámica molecular de aproximadamente 100 microsegundos, pero en función de su sistema pues hay que seleccionar precisamente los parámetros para intentar modelar este tipo de dinámicas. Y pues como les comentaba, realmente lo que hace el ligando es también pues explorar toda una serie de estados conformacionales que tienen que ir muy de la mano con los estados conformacionales de la proteína, tal que pues es solamente un subconjunto dentro de todos los posibles estados que hay dentro de estas dos entidades los que son capaces de establecer interacciones moleculares para poder unirse o en otros casos para poder llevar a cabo la catálisis. En este sentido, lo deseable es que precisamente a partir de este tipo de análisis bioinformáticos nosotros podamos determinar la geometría de los enlaces, los tipos de enlaces, las distancias entre, por ejemplo, puentes de hidrógeno, contactos con otros residuos, que precisamente nos estarían aportando información geométrica y fisicoquímica de cómo es que se dan todas las interacciones moleculares entre el ligando y la proteína para pues así conocer todo el mecanismo de acción que representa este tipo de interacciones. Y entonces, al comparar los resultados que obtenemos mediante la dinámica molecular, podemos tener
cierta sensatez o cierto margen de error respecto a lo que podríamos conseguir cuando obtenemos este tipo de información, pero ahora derivada de ensayos de cristalografía de rayos X que ya nos proveen precisamente de las coordenadas tridimensionales de los átomos de ambas entidades. Evidentemente, al igual que en el caso anterior, estos ensayos de acoplamiento molecular que se basan en dinámica molecular son pues costosos computacionalmente. Así que pues también podemos tomar como una pequeña fotografía dentro de todo este video utilizando otro tipo de algoritmos que precisamente utilizan este tipo de atajos, premisas, heurísticas propiamente dichas, como podría ser en los programas de Autodoc o Autodoc Bina, que en resumen, en vez de modelar todo este procedimiento a lo largo del tiempo y todas sus interacciones consecuentes, lo que hacen es pues un proceso dividido en tres pasos generales. Preprocesar toda la proteína, o mejor dicho, lo que es el complejo proteína-ligando. Luego explorar distintas conformaciones de lo que es el ligando, a lo cual se le conoce como las poses. Y finalmente, pues, rankear precisamente cuáles serían las poses más probables a interaccionar, basado precisamente en múltiples parámetros físico-químicos y estadísticos. Y así, pues, intentar, pues, aproximar cuál sería, pues, la pose más probable en este sentido. Evidentemente también hay una diversidad de algoritmos tipo Autodoc Bina, tal que entonces pues pueden ustedes, por ejemplo, pensar en qué tipo de sistema están intentando modelar. Si por ejemplo están intentando modelar proteínas que tienen interacciones con iones metálicos, o si les interesa considerar de forma explícita lo que es la contribución del agua a su sistema. O por ejemplo, si dentro de lo que son las proteínas que tienen interacciones con iones metálicos, si se están estableciendo enlaces del tipo covalente o si luego están trabajando con oligosacáridos, la flexibilidad de sus ligandos, entre múltiples otras cosas que también son importantes de considerar y que pues pueden revisar más a detalle este árbol de decisiones para poder determinar cuál sería la mejor elección para el sistema que ustedes estén intentando modelar. Como ustedes sabrán, nosotros ya contamos con ciertos procedimientos para poder conocer lo que es la distribución electrónica, así como la energía asociada a este tipo de sistemas atómicos, como podría ser en este caso lo que es la ecuación de Schrödinger. Sin embargo, el poder resolver este tipo de ecuaciones es computacionalmente viable cuando realmente trabajamos con quizás hasta incluso pues más de 10 átomos, ¿no? Solamente está limitado a subconjuntos bastante pequeños, por lo que en el caso de las proteínas que están compuestas por multitud de átomos, pues nos resulta imposible aplicar este tipo de ecuaciones que nos dan información a un nivel súper detallado, pero que simplemente por lo que es el tamaño, las dimensiones de nuestro sistema, pues simplemente es inviable. Entonces hay que considerar pues ciertas premisas, ciertas heurísticas que pues realmente nos permitan aproximar la realidad del comportamiento de estas entidades, de forma tal que tenemos dos grandes perspectivas. Una que es considerar el comportamiento de todos los átomos de nuestras proteínas, que en este caso lo vemos representado como el considerar incluso lo que son los átomos de hidrógeno, un aspecto que usualmente no se suele considerar a favor de hacer más óptimo lo que es la computación de este procedimiento. O podemos optar precisamente por una representación de grano grueso, en donde lo que hacemos es prácticamente pues modelar el comportamiento del backbone, y lo que serían las cadenas laterales las podemos aproximar pues de una forma bastante generalista, en este caso representadas por pequeños círculos de color naranja. La idea es que entonces estos dos sistemas pues realmente nos proveen de distinta calidad de información, de distinta resolución. En este sentido, las aproximaciones de átomos completos precisamente pues nos dan una información muy detallada, pero que evidentemente es muy difícil de poder conseguirse computacionalmente hablando. Por el contrario, los algoritmos de grano grueso precisamente nos permiten aproximar de una forma pues bastante aceptable cuáles serían precisamente los estados energéticos que ocurren en nuestro sistema de proteínas. En este sentido, tenemos múltiples escalas tanto a nivel de lo que es el tiempo como el espacio para poder evaluar pues algún fenómeno de una proteína en específico. Tenemos algunos fenómenos que les llamamos que son de mesoescala, dado que pues se refieren al intentar aproximar el comportamiento de incluso complejos macromoleculares, proteínas pues en su totalidad, para, por ejemplo, ver cómo se están acoplando dos proteínas en algún sitio en particular, ¿no? En este sentido, este tipo de interacciones ocurren a nivel de lo que son segundos o milímetros en ese sentido, de forma tal que pues podemos aproximar cosas como lo que sería el movimiento de dominios completos, la agregación en formas de estas fibras amiloides, entre otros aspectos relacionados.
Luego pasamos a otro nivel que es precisamente el de grano grueso, en donde podemos conocer aspectos como lo que sería el plegamiento de la proteína a lo largo del tiempo. Y luego pasamos incluso más a lo que es la resolución de átomos completos, en donde podemos conocer detalles súper finos respecto a cómo se configuran las cadenas laterales de cada uno de los residuos que nosotros queremos investigar. En este sentido, procesos biológicos como serían la catálisis, el alosterismo o lo que es la unión de los ligandos con su proteína, pues precisamente caen en estos rangos entre lo que es el modelaje de todos los átomos o el modelaje de grano grueso. Y solamente quizás en condiciones muy particulares nos interesa bastante conocer cómo es que se da la rotura de un enlace específico, por ejemplo, en lo que sería una reacción catalítica de una enzima, para en ese caso pues considerar lo que son los procedimientos de mecánica cuántica, química cuántica, para poder precisamente modelar ya a nivel súper detallado cómo es que ocurre este proceso de división del enlace y formación de otros nuevos enlaces. Aquí lo que vemos es que realmente pues la elección de este tipo de resoluciones dependerá tanto del tipo de fenómeno que ustedes quieran aproximar, así como de los recursos computacionales que ustedes cuenten disponibles. Por ejemplo, en el caso de la proteína que se llama calmodulina, esta proteína se une a calcio y también se une a otras proteínas para poder efectuar su función en particular. Y resulta que pues una de sus dos cadenas laterales, que es el residuo de metionina y de leucina 39 y 36, realmente tienen una atribución energética a este sistema que incluso imposibilitaría su interacción con otras proteínas pese a que ya se haya unido calcio. Entonces, en este caso, el poder inspeccionar realmente cómo es que se encuentra el estado energético de estas dos cadenas laterales en específico, pues caería en lo que es la escala de picosegundos a nanosegundos. Como otros dos ejemplos, ahora tenemos lo que son el movimiento de las regiones de giro o de loops propiamente conocidas. En este caso, este tipo de dinámicas ocurren dentro de escalas a microsegundos a milisegundos y lo vemos aquí representados en dos ejemplos con lo que es la proteína ubiquitina o una enzima que se llama PTP1B. En este caso, lo que observamos es que en la ubiquitina, en particular aquí en esta parte central de la proteína, existen precisamente unos loops, unas regiones de giro que pues determinan lo que sería también pues el que la proteína pueda o no llevar a cabo su función. Y a nivel enzimático esto es bastante relevante dado que también los loops, se ha visto, sirven como una especie de compuerta para que los compuestos, los sustratos que precisamente catalizan este tipo de enzimas, pues puedan acceder precisamente al sitio catalítico. Entonces aquí lo que observan es que los loops pueden adoptar en este caso una conformación que se llama abierta, en donde puede acceder precisamente el sustrato hacia el sitio activo, y otra conformación que se conoce como cerrada, en este caso en color naranja, en donde pues debido a que está precisamente ocluyendo la entrada a la cavidad del sitio activo, pues no puede pasar nada en este sentido y por lo tanto no se llevaría a cabo la catálisis. Como otro ejemplo tenemos ahora lo que sería el muestreo del dominio N-terminal de una proteína que es el proteasoma, que en este caso está compuesto por múltiples subunidades de la misma proteína, en concreto son 7 repeticiones de la misma proteína, y en este caso el proteasoma es una proteína que se dedica a degradar proteínas que se hayan plegado mal. Sin embargo, para poder acceder al entorno bioquímico que permite este tipo de degradación, se es necesario acceder mediante lo que es una especie de tapita que precisamente se encuentra en el dominio N-terminal de este tipo de proteínas, tan que entonces tiene precisamente una configuración en donde se encuentra abierta y otra configuración en donde se encuentra cerrada. Entonces, para conocer cómo es que ocurre el acceso, pues precisamente podemos utilizar dinámica molecular en términos de segundos, porque se trata de un complejo macromolecular de múltiples proteínas, y así pues determinar bajo qué condiciones pues puede acceder precisamente una proteína mal plegada para poder ser degradada por el proteasoma. Como otro ejemplo más, tenemos ahora un complejo, una proteína, perdón dicho, una enzima que está compuesta a su vez de múltiples proteínas. Entonces es un complejo proteico enzimático, que en este caso, aunque no lo conocemos bastante bien, que es este complejo que se llama RAS-SOS, sí sabemos que mediante lo que es el arreglo de todos sus componentes, tiene distintas velocidades durante el procedimiento de catálisis, por lo que entonces se sospecha que es precisamente este arreglo de interacciones proteína-proteína
que pues configuran un entorno geométrico bioquímico adecuado para que precisamente bajo un arreglo la catálisis ocurra más veloz respecto a lo que sería otro arreglo en particular. Y en este caso, dado que igual se trata de un complejo proteico que está compuesto de múltiples proteínas a su vez, pues precisamente caería incluso en lo que sería el modelado a nivel de minutos o incluso quizás hasta horas en este tipo de estructura cuaternaria. Y finalmente tenemos incluso casos bastante peculiares en donde quizás ya es más raro encontrar este tipo de ejemplos, como podría ser esta proteasa alfa-lítica, que en particular es una proteína extremadamente estable debido a muchos residuos de proteína que tiene que estabilizan precisamente toda la estructura, pero resulta que hay un residuo que es bastante peculiar, que resulta que es una fenilalanina en su posición 282, de forma tal que si este residuo logra moverse en ciertos ángulos en particular, resulta que entonces la estabilidad de la proteína que antes tardaba pues quizás hasta años en poder degradarse, ahora pasa a términos de hasta incluso 2 semanas a un mes para poder pues perder precisamente su plegamento tridimensional. En estos casos, en donde la proteína es extremadamente estable a nivel de años, pero que debido a la conformación de una cadena lateral en específico, pues podemos precisamente optar por el modelaje pues ya más a grano grueso de modelar dinámicas hasta incluso pues de amplio rango de tiempo como serían años, lo cual es pues extremadamente raro de observar realmente. Aquí tienen otro ejemplo de cómo sería un análisis a nivel de mesoescala. Y lo pueden ver bastante claro con este ejemplo que es un complejo de cosecha de luz, es decir, un complejo que permite lo que es la actividad fotosintética de una alga que se llama Porphyridium purpureum. En este caso, como pueden ver, pues es un complejo macromolecular extremadamente grande. Tan solo si nosotros pensamos en términos de cuántos componentes realmente forman esta proteína, son 288 unidades que están representadas por 81 tipos de proteínas distintas, que en su totalidad representan aproximadamente 1.200.000 átomos. Entonces, como es muy claro, esto computacionalmente sería inviable el poder modelar en tipo dinámica molecular a nivel cuántico. Por lo que entonces tenemos que adoptar distintas estrategias a nivel de mesoescala que utilizan varias premisas que nos ayuden a modelar este tipo de sistemas macromoleculares que son extremadamente grandes y así conocer cómo es que ocurre la transferencia de electrones para que precisamente se lleve a cabo el procedimiento de fotosíntesis a lo largo de todos estos complejos proteicos. Como un ejemplo de lo que sería grano grueso o de escala de todos los átomos, podría ser lo que es el intentar modelar cómo se une una molécula inhibidora a, en este caso, una proteasa del virus del COVID-19. En este caso, pues cuando queremos desarrollar fármacos, precisamente nos interesa conocer qué tipos de residuos están estableciendo qué tipo de interacciones con nuestro ligando en especial, que pues, va a ser el fármaco que vamos a administrar a los pacientes. Así entonces, pues nosotros podemos utilizar dinámica molecular para poder precisamente conocer cuáles son estos átomos que serían pues más importantes. Cosa que estamos viendo precisamente en este tipo de gráficos, en donde en el eje Y observamos los residuos más relevantes que estarían relacionados a lo que es el vecindario relativo al ligando. Y en el eje de las X vemos pues distintos estados temporales en donde se marca con una crucecita si es que se está estableciendo un contacto o no. Entonces así podríamos pues determinar qué tipo de residuos están pues en todo este lapso de tiempo que se modeló estableciendo contactos con lo que sería el ligando, y entonces podríamos ahora explorar por qué es que están estableciendo estos contactos y si entonces se une de una manera covalente o de una no covalente, o hasta incluso si se está efectuando algún tipo de reacción bioquímica. La idea también con este tipo de análisis de dinámica molecular es que incluso nos ayuda a conocer la flexibilidad de cada uno de los residuos de nuestra proteína, de forma tal de que podríamos pensar que las estructuras asociadas a unas vetas plegadas podrían ser regiones que tienen una menor flexibilidad respecto a precisamente lo que serían las regiones de giro o de bucles, que pues como no están estructuradas de una forma tan estable respecto a lo que sería algún arreglo de estructura secundaria, pues entonces ahora tienen una mayor flexibilidad que pues quizás podrían comportarse a forma de compuertas como ya lo exploramos previamente, ¿no?
Este tipo de análisis de flexibilidad usualmente se mide con una métrica que se llama Root Mean Square Fluctuation, lo cual deriva a su vez de lo que ya revisamos previamente, que es el valor de RMSD, solamente que en este caso se hace una ponderación relativa en sentido a lo que sería la conformación promedio que presenta la proteína respecto a toda la diversidad de posibles estados que adopta cada una de las posiciones de nuestro sistema molecular. Aquí tienen otro ejemplo más de cómo sería el modelaje de lo que es un sitio de unión, en este caso explorando lo que es el virus de la influenza. Como sabrán, el virus de la influenza tiene que reconocer precisamente algunas particularidades de la célula. En este caso lo que hace es reconocer motivos de ácido siálico mediante una proteína que cuenta en la superficie del virus, que se llama la hemaglutinina, que es precisamente la que estamos viendo al lado izquierdo. En este caso, estamos intentando explorar, por ejemplo, lo que sería un análogo al ácido siálico para intentar comprender cómo es que el virus de la influenza es capaz de invadir e infectar las células humanas. Entonces utilizamos análogos precisamente al ácido siálico o el mismo ácido siálico en sí para comprender qué tipo de interacciones moleculares están ocurriendo en este tipo de sistemas. Entonces observamos que lo que es precisamente este análogo realmente lo que está haciendo es intentar encontrar alguna posición dentro de lo que es esta hemaglutinina del virus de la influenza para ver en qué parte sería pues precisamente la adecuada para poder unirme y así reconocer pues precisamente este tipo de azúcar y ahora proceder con todo el evento de infección y de colonización de la célula, de replicación, entre otras cosas, ¿no? Observarán entonces que aquí pues depende también tanto de los residuos de la proteína como de la configuración del análogo del ácido siálico para que se establezcan este tipo de interacciones moleculares y entonces se reconozca por completo el sistema y ahora sí acceda a invadir al virus. Cosa que pues ya cuando lo vemos en su representación de lo que sería la superficie vemos que hay un alto dinamismo por parte de ambas entidades moleculares y que pues no es poca cosa encontrar cuál sería la configuración exacta por la cual este virus puede acceder a las células. En este sentido, lo que vemos es que incluso se considera que el ligando realmente no está induciendo alguna estructura en particular dentro de lo que es la hemaglutinina, sino que en realidad, como ustedes recordarán, la hemaglutinina es en sí un ensamble de conformaciones representado por este paisaje energético a mano izquierda, en donde uno de estos estados energéticos en particular es el que es pues viable en términos de contactos de interacciones moleculares respecto a lo que sería el análogo para establecer precisamente sus interacciones. Ahora pasamos a revisar un tipo especial de enzimas que sin ellas no hubiese existido la vida como la conocemos, debido a que estas proteínas, llamadas enzimas, se caracterizan por acelerar la tasa en la que pueden ocurrir las reacciones químicas. En este caso lo que vemos es precisamente una enzima coloreada de color azul, lo que sería su sitio activo y sus correspondientes aminoácidos clave en color verde, y un sustrato que arriba precisamente a esta región representada por un cilindro de color gris. La primera interacción que configuran estos dos tipos de entidades se le conoce como un complejo enzima-sustrato. Y la idea es que nuestro sustrato, para poder convertirse en productos, debe de alcanzar una condición de alta energía y altamente distorsionada en términos geométricos, que se conoce como el estado de transición. Y aquí el aporte precisamente de las enzimas es que reducen la energía necesaria para que nuestro sustrato adopte este estado de transición al estabilizarlo por medio de las interacciones en lo que son los aminoácidos presentes en el sitio activo, así como los que pues respaldan todas estas interacciones en toda la enzima en sí. De forma tal que una vez se estabiliza este estado de transición, ahora puede ocurrir con una mayor probabilidad la reacción bioquímica, tal que entonces nuestro sustrato es transformado ahora en sus respectivos productos. La idea clave de las enzimas es que precisamente pueden pues reducir la energía necesaria para poder alcanzar este estado de transición, cosa que vemos en el eje Y representado por una medida de energía y en el X lo que sería el procedimiento de una reacción bioquímica. De tal forma que una reacción en general podría adoptar pues un alto consumo de energía, pero que puede ocurrir de forma natural, vamos a llamarlo así, sin presencia de la enzima, pero precisamente requiere de esta gran contribución energética, cosa que sería un evento pues altamente improbable. Y que gracias a las enzimas
y al arreglo geométrico que son capaces de disponer al interactuar con lo que sería el sustrato mediante sus sitios activos, pueden disminuir considerablemente precisamente esta energía para que entonces la reacción pueda pues tomar lugar en el tiempo-espacio, ¿no? Propiamente ya cuando nos ponemos a estudiar más a detalle todo el mundo de las enzimas, cosa que se le conoce como la enzimología y que es un área dentro de la biología bastante relevante, hay múltiples métricas que nos ayudan a evaluar que también puede desempeñar nuestra enzima para poder pues efectuar una reacción bioquímica. Varias métricas, entre ellas las que destacarían, por ejemplo, lo que es la constante de Michaelis-Menten, que lo que es una aproximación de cuánta afinidad tendría nuestra enzima por su sustrato. Otra que es la tasa de recambio, que es qué tan rápido nuestra enzima puede catalizar la reacción. Y otro que sería como el conjunto de ambas métricas, que se representa mediante la eficiencia catalítica, que es precisamente qué tan efectivo nuestra enzima puede acelerar esta reacción bioquímica. Hay múltiples cosas que conocer respecto a enzimología, pero pues evidentemente en este curso no lo vamos a abordar. Pero por ejemplo, también hay bases de datos bastante interesantes en donde si ustedes tienen curiosidad respecto a cómo ocurriría alguna reacción bioquímica catalizada por una enzima, pueden consultar esta base de datos que se llama MCSA, la cual realmente integra bastantes enzimas, de las cuales si ustedes tienen una secuencia relativamente similar podrían pues hacer aproximaciones de cómo ocurrirían ciertas reacciones químicas en los compuestos con los que estén trabajando. Y de igual forma, si incluso no conocen del todo bien su enzima, podrían utilizar otros mecanismos automáticos, como podría ser este que se llama Z-Mechanisms, el cual precisamente pues, puede sugerir los mecanismos catalíticos mediante pues análisis basados en inteligencia artificial, así como otros tipos de heurísticas implementadas en el algoritmo, que lo que te sugieren son precisamente los mecanismos de las reacciones bioquímicas para tu modelo en específico. Una de las cosas relevantes de las enzimas es precisamente esta idea del estado de transición, en el cual vamos a revisar a muchísimo mayor detalle. En este caso, a partir del ejemplo de una proteína que se conoce como fosfatasa alcalina. Lo que ustedes ven a mano izquierda es precisamente esta fosfatasa alcalina, y justamente en colores destacados lo que serían los residuos del sitio activo, los cuales cooperan con lo que son dos iones de zinc. En este caso, a mano derecha vemos precisamente este sitio activo representado en una forma pues más esquemática y aislada respecto a todos el resto de residuos que componen a la enzima. Lo que observamos son que precisamente un residuo de asparagina en la posición 100, un residuo de arginina en la 164, de lisina en la 162 y una tronina en la posición 76 constituyen a lo que serían los aminoácidos principales que son capaces de llevar a cabo la reacción bioquímica. Y que también hay como unas dos tripletas de residuos que son relevantes, dado que estos interactúan con los iones metálicos para poder coordinar toda la geometría necesaria para que ocurra este estado de transición. Aquí la presencia de estos iones es bastante relevante. Como pueden observar, satisfacen ciertas condiciones geométricas específicas para que precisamente estos residuos que interaccionan con ellos pues cumplan con la geometría necesaria. Y esto evidentemente posiciona al resto de átomos dentro de todo este sistema para que pueda ocurrir la catálisis. Esta contribución de los iones metálicos se le conoce usualmente como geometría de coordinación y es bastante característica del tipo de ion del que estemos hablando. De forma tal de que, por ejemplo, habla unas geometrías, por ejemplo, asociadas a átomos de oro, que tienen pues una geometría lineal. En otros casos tienen una geometría planar, como sería el cobre, otros tetraédricos, como es el caso que es el zinc, o incluso unas geometrías muchísimo más sofisticadas, como sería la octaédrica, provista por los átomos de hierro o quizás hasta níquel, ¿no? Hay múltiples metales que afortunadamente interaccionan con la vida y que pues permitieron estos arreglos tridimensionales bastante específicos para posicionar los átomos y que entonces al verse relativamente expuestos pudiese suceder la catálisis en este sentido. Y este fue un papel bastante relevante durante los primeros pasos de la vida, de hecho, dado que también se piensa que lo que fueron las primeras enzimas pues fueron muy de la mano con este tipo de iones metálicos. Entonces, aquí evaluamos lo que sería este estado pues basal de lo que se configura nuestro sitio activo respecto a su sustrato. Y ahora lo que observamos es precisamente el estado de transición, tal que entonces ocurren unas reconfiguraciones bastante relevantes. Por ejemplo, cuando vemos las cargas que posee el fósforo, ahora son parcialmente negativas.
hay una redistribución de las cargas tal que entonces se configura un entorno bioquímico favorable para que ocurra pues la catálisis. También lo que serían los puentes de hidrógeno que establecen nuestros sitios activos, resulta que para estabilizar este estado de transición también se pueden acortar un poco más para poder precisamente hacer pues más estable toda esta interacción durante un breve periodo de tiempo. Y quizás, y más importante, por ejemplo, podemos voltear a ver lo que sería la geometría del fósforo, de forma tal de que ahora lo que observamos es que en este fósforo, en su estado basal, está formando sus enlaces típicos, o sea, C4, 1, 2, 3, 4, y que ahora en el estado de transición forma un estado inestable, que ahora se llama pentacoordinado, dado que evidentemente tiene 5 enlaces que son energéticamente improbables. 1, 2, 3, 4 y 5 enlaces. Esto hace que evidentemente se hace, digamos, energéticamente más expuesto y entonces efectivamente pueda ocurrir el procedimiento de la catálisis y así efectuar pues el resto de la reacción bioquímica. Aquí a detalle vamos a ver cómo ocurre precisamente un estado de transición para uno de los casos que más nos importan, al menos dentro de la aplicación de lo que son las enzimas en la biotecnología, como podría ser los sistemas basados en CRISPR-Cas, los cuales cuentan con dos nucleasas y en este caso vamos a ver cómo es que una de esas nucleasas es capaz de cortar el ADN en lo que sería su enlace fosfodiéster, que es el que estamos viendo acá. En esta parte estamos viendo precisamente la región del ADN y en esta parte pues de la nucleasa de CRISPR-Cas que se llama RUBC. En este caso, esta reacción también está coordinada por dos iones metálicos y sobre todo presten bastante atención a lo que va a ser esta molécula de agua, dado que esta se va a desprotonar. Lo que sería el protón va a ser adoptado por uno de los residuos del sitio activo de la endonucleasa y gracias a la formación de este intermediario inestable ahora se va a formar precisamente un nuevo enlace para que se pueda cortar precisamente lo que sería el enlace fosfodiéster presente en el DNA. Ahí observan que pues sí hay un dinamismo y que de hecho esto se obtiene gracias a dinámicas moleculares que son a nivel de mecánica cuántica, que precisamente nos permite modelar las reacciones energéticas ya hasta nivel de enlace. Ahí vemos que precisamente se está rompiendo este enlace fosfodiéster y entonces ahora se forma un intermediario relativamente inestable en este sentido gracias a la desprotonación de la molécula de agua. Y ahora, pues observamos que evidentemente ya se ha cortado lo que es precisamente el enlace fosfodiéster gracias a la coordinación de lo que son nuestros iones junto con lo que sería la geometría asociada al sitio activo de nuestra endonucleasa. Pueden observar que entonces necesitamos precisamente de dinámicas moleculares a nivel de mecánica cuántica, química cuántica para conocer precisamente los detalles del corte específico de algún tipo de enlace en este sentido. Las enzimas también son relevantes en el sentido de que hay algunas que pueden ser bastante generalistas y hay otras que contienen una alta especificidad por el tipo de sustratos que puede catalizar. En este sentido, por ejemplo, habrá algunas enzimas de una alta especificidad, de forma tal de que quizás solamente son capaces de pues catalizar algún tipo de glucosa que está siendo fosforilada, ¿no? Por ejemplo, en este primer caso. Hay otras que incluso podrán atacar solamente precisamente a un tipo de antibióticos, como podría ser en el caso de las beta-lactamasas, y quizás debido a las condiciones fisiológicas que se presentaron a lo largo de la evolución, pues precisamente están altamente confeccionadas para hacer su tarea de una forma tan veloz en este sentido. Como segundo grupo de enzimas, pues tenemos aquellas que son capaces de pues, procesar lo que serían grupos químicos, como podría ser pues, el grupo amino, cortando siempre y siempre en este tipo de grupos. Otros que son específicos para poder atender a lo que serían pues enlaces específicos, como serían aquellos presentes en lo que es la glucosa en sus configuraciones geométricas que se conocen como 1,6, 1,4, entre múltiples otros tipos de geometrías de enlace que pueda haber. Y hay otras enzimas que no son tan específicas, que son más generalistas, que pueden, por ejemplo, atender a lo que serían pues diversidad de sustratos que por ejemplo en este caso estén siempre como representados por una especie de un anillo unido a un grupo metilo. Cuando volteamos a ver precisamente qué tipo de residuos se encuentran en lo que son los sitios activos de las enzimas, al menos derivado de observaciones de 1003 enzimas, vemos patrones bastante interesantes. Lo que vemos en el eje de las X es la frecuencia de este tipo de residuos en lo que es la secuencia de la proteína, y en el eje de las Y lo que vemos es la frecuencia específica que se encuentra asociado a los residuos del sitio activo.
Y cuando observamos esto a detalle, observamos que lo que son los residuos con carga, que serían los que están en color rojo y azul, en rojo evidentemente los que están con carga negativa, como lo sé que es la asparagina, el glutamato, o en lo que sería positivo las histidina, arginina, lisina, son los residuos que, pues pese a su relativa baja frecuencia dentro de las proteínas, resulta que son súper comunes en términos del sitio activo, por lo que son más comunes asociarse a mecanismos catalíticos dentro de las enzimas. Hay otros tipos de residuos, como podría ser la cisteína, la tirosina, la asparagina, la serina, que también se suelen encontrar, pero ahora en una menor frecuencia, en este tipo de sitios activos. Y como pueden ver, lo que serían los residuos hidrófobos, como podría ser la valina, la glicina, alanina, leucina, prolina, pues estos evidentemente, dado que no tienen algún tipo de carga distribuida en lo que serían las cadenas laterales de sus residuos, pues no se suelen asociar precisamente a capacidad de poder efectuar la catálisis al momento de transferir o aceptar electrones de otras entidades moleculares. Es incluso un poco más diversa la catalogación del tipo de actividades que pueden llevar cada uno de estos residuos, de forma tal de que igual precisamente cuando estudiamos este tipo de 1003 enzimas, pues podemos precisamente catalogar si el residuo sirve como un activador, como un hidrógeno radical, como catálisis covalente, entre múltiples otras categorías más específicas respecto al mundo de lo que sería la enzimología. Pero aquí lo interesante que observamos es precisamente el qué tan común es que estas cadenas laterales que son cargadas tanto positiva o negativamente, resulta que son precisamente los residuos que más comúnmente encontramos en los sitios activos que son capaces de realizar la catálisis. Por lo que entonces cuando ustedes estén estudiando una enzima en específico, pues sería bastante relevante el voltear a ver precisamente este tipo de residuos, en el caso de que quizás ustedes estén explorando nuevas funciones o que estén buscando diseñar precisamente alguna enzima. Hay que considerar que pues este tipo de residuos con carga realmente tienen un gran valor en términos enzimáticos. La idea de las enzimas y su gran atribución a la vida es que, pues mientras que las reacciones enzimáticas que ordinariamente ocurren en cosa de milisegundos, también pueden ocurrir sin necesidad de las enzimas, pero en este caso las vidas medias que requieren para poder ocurrir en términos sin la enzima llevan incluso pues duraciones de hasta miles o miles de millones de años, y que es precisamente la contribución de las enzimas a la vida el poder acelerar la presencia de estas reacciones. Aquí lo que vemos es una línea temporal teniendo pues como referencia lo que sería incluso la formación de la Tierra hace aproximadamente 4.5 mil millones de años, y hay algunas enzimas que precisamente lo que hacen es pues acelerar y de una forma marcadamente el tipo de reacciones que puede ocurrir. Aquí vemos varias, por ejemplo, una de las más relevantes sería esto que sería la hidrólisis del enlace fosfodiéster en moléculas de RNA, que de forma natural pues llevarían aproximadamente una vida media de 90 años. O otras, por ejemplo, que es una de las más destacables, que en este caso lo que es un compuesto que se llama OMP, que se puede descarboxilar, usualmente llevaría hasta 78 millones de años en términos de vida media de la reacción, y que gracias a una enzima, en particular lo que sería la carboxilasa OMP, hace que esta reacción que toma millones de años, pues ahora tome tan solo 17 milisegundos en este sentido. Aquí lo que observamos es precisamente el tiempo que llevaría aproximadamente en términos de vida media cada una de estas reacciones en una condición específica de temperatura. Pero es evidente que al poder aumentar lo que sería la temperatura de este tipo de sistemas, también podemos pues acelerar la probabilidad en la que pueden ocurrir este tipo de reacciones químicas, tal que si entonces ahora elevamos la temperatura a 100 grados centígrados, pues estas reacciones también pueden ocurrir a una vida media de aproximadamente 10 años. Y aún así, considerando estos 10 años, el trabajo de las enzimas pues pueden observar que es bastante relevante en el sentido de hacer reacciones que incluso tomarían años o millones de años, ahora en términos de milisegundos hasta nanosegundos dependiendo del tipo de reacción. Una cosa relevante a considerar de las enzimas es precisamente que hay algunas que se le consideran como enzimas perfectas, debido a que hay pues condiciones
a lo largo de la evolución, que debido a las condiciones principalmente fisiológicas dentro de las células, hicieron que estas enzimas fueran una fiera prácticamente en la capacidad de catalizar su reacción específica, y que entonces ahora solamente se ven limitadas por qué tan probable es que las moléculas pues arriben a su sitio activo, es decir, por un límite determinado por la difusión de la molécula dentro de la célula, o incluso fuera si estuviese trabajando en lo que serían los espacios extracelulares, ¿no? De forma tal de que consideramos que lo que serían estas enzimas perfectas, pues realmente no hacen encuentros futiles con sus sustratos. No, es prácticamente un encuentro aquel que entonces va a ser siempre exitoso en este sentido, dado que pueden encontrarse lo que sería la proteína con su sustrato y no acoplarse geométricamente para poder alcanzar este estado de transición. Y es precisamente lo que observamos en este mapita, en donde lo que observamos en el eje de las Ys es, al estudiar múltiples proteínas, cosa de miles de proteínas, vemos precisamente la densidad en términos de lo que sería la eficiencia catalítica de estos sistemas. Y la mayoría tendrá precisamente una eficiencia catalítica de aproximadamente 10 a la 5, pero solamente hay unas muy pocas que debido a sus condiciones evolutivas y fisiológicas las llevaron a ser todas unas fieras en términos de catálisis. También, evidentemente, existen pues múltiples funciones que pueden realizar las enzimas. Aquí lo que observamos son como las principales categorías que hemos creado para poder organizarlas en algo más comprensible, de forma tal de que habrá unas que se llaman oxidorreductasas, que como lo dice en su nombre, pues son capaces de oxidar compuestos mediante la transferencia de electrones. Otras son las transferasas, las cuales pueden precisamente transferir grupos químicos por completo. Otras que son las hidrolasas, que son capaces de cortar moléculas, pero gracias al uso de moléculas de agua. Otras que son las liasas, que también cortan moléculas, pero ahora sin la necesidad de hacer uso del agua. Otras que son las isomerasas, que como lo sugiere el nombre precisamente son capaces de modificar la geometría de los enlaces de algún compuesto. Las ligasas, que igual como lo sugiere su nombre, son capaces de ligar, es decir, de unir compuestos. Y finalmente las translocasas, que igual su nombre es bastante indicativo de su acción, son capaces de modificar la posición de un compuesto de un lugar a otro. Este tipo de clasificaciones se encuentra englobado en lo que se conoce como el número de comisión enzimática, que se maneja con 4 grandes dígitos para poder señalizar qué tipo de reacción bioquímica está realizando X enzima en específico. De forma tal de que lo que sería el primer dígito representaría alguna de estas 7 grandes clases. Como pueden ver, el 1 se asocia a lo que serían las oxirreductasas, el 2 se asocia a las transferasas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego existe una subclase, luego una subclase y luego un número serial, que lo que hacen es pues ya detallar específicamente sobre qué tipo de compuestos hacen esta acción en específico, luego cómo la hacen y hasta incluso el tipo de geometría en específico, ¿no? Es una forma en que tenemos de comunicar lo que sería la función enzimática en términos bastante claros y que es bastante común en encontrar en literatura y que es relevante de conocer cuando ustedes estén precisamente explorando pues alguna reacción bioquímica que sea catalizada mediante las enzimas. Algo que pues está bastante bien documentado en múltiples bases de datos, pero que quizás Brenda se hace uno de los recursos más utilizados en términos de la comunidad de enzimología. Aquí, como por ejemplo, podemos abordar a lo que sería estas betalactamasas capaces de degradar antibióticos betalactámicos, como podría ser la penicilina, las cefalosporinas, que en este caso tiene un número EC que constituye este 3.5.2.6. En este caso 3, pues correspondería a hidrolasas. Luego 3.5 son hidrolasas que actúan sobre enlaces carbono-nitrógeno. Luego 3.5.2 que actúan específicamente sobre amidas cíclicas, y luego 3.5.2.6 que actúan específicamente sobre compuestos betalactámicos con una actividad betalactamasa. Y cuando volteamos a ver precisamente lo que serían este tipo de compuestos betalactámicos, pues vemos que incluso hay una gran diversidad en términos de lo que serían sus estructuras, ¿no? De forma tal que incluso podemos encontrar una enorme diversidad, pese a que llegamos a tal grado de especificidad provisto por este número de comisión enzimática, debido a que se estima que existen aproximadamente 480 compuestos betalactámicos y todos lo que tienen en común, como podrían observar, es precisamente la presencia de este anillito junto con un hidroxilo por acá, con un doble enlace en este sentido, pero
precisamente este tipo de compuestos beta-lactámicos puede ser clasificado en grandes términos como lo que serían las cefalosporinas, penicilinas, carbapenemas o monobactamas. Esto sería también aplicable en múltiples casos donde también se exista este tipo de clasificaciones a un tipo de compuestos, pero que estos compuestos también sean altamente diversos, y entonces, aunque estos sistemas nos ayudan específicamente a determinar qué tipo de reacciones podrían catalizar, podemos encontrarnos una enorme diversidad cuando pues ya lleguemos incluso hasta lo que sería el último dígito de este tipo de comisión. Cuando exploramos cuántas enzimas existirían en términos de estos números enzimáticos, observamos que incluso se estiman pues más de 8000 tipos de enzimas distintas capaces de efectuar distintas reacciones por consecuencia, y lo que observamos es quizás pues las más abundantes que hemos detectado serían las oxidorreductasas, las transferasas o las hidrolasas, que son evidentemente bastante comunes en términos de lo que serían las acciones que se requieren dentro de la célula. Y una cosa relevante a considerar cuando nosotros estamos intentando aproximar cuál sería la función de una enzima de la cual pues no conocemos su actividad previamente, es poder anotarla utilizando lo que sería la homología al poder compararla con otras múltiples enzimas. De forma tal que entonces lo que encontramos es qué tan probable sería que nuestra enzima que no sabemos qué función haga esté desempeñando su función respecto a otras enzimas que ya están bien catalogadas, utilizando lo que sería la similitud de secuencia, que es precisamente lo que observamos en este mapita. En el eje de las X sería una aproximación de lo que es la similitud estructural, y en el eje de las el eje de las Y, esto es en el eje de las X, sería lo que es la similitud a nivel de secuencia. Y en términos generales encontramos que cuando nuestra proteína la alineamos con algún programa como podría ser BLAST o MMSX, en este caso, si nuestra proteína cuenta con aproximadamente un 25% o hasta incluso ya un 30% de identidad de secuencia respecto a una proteína que haya hecho algún match que ya está bien catalogada, podríamos decir que sí está asociado a lo que sería una función enzimática. Y cuando entonces esta identidad de secuencia ya sube a aproximadamente rangos de hasta 60, ahora tenemos una mayor confiabilidad de que entonces sí estaría efectuando este tipo de reacción bioquímica y que no se trata de alguna otra función que pues no se encuentra tan asociada en términos probabilísticos. Cosa que realmente sugieren como una de las conclusiones principales en esta investigación que pueden revisar más a detalle, de forma tal que lo que sería la variación en estos números, que recuerden que está determinado por 4 dígitos, es realmente rara cuando pues ya se adoptan valores de similitud de secuencia de aproximadamente un 40%, que como lo pueden observar por acá, si nos vamos al 40% de identidad de secuencia, la gran mayoría de pares de enzimas comparadas comparten lo que sería su función. Y que en el caso de que nos vayamos a similitudes de secuencia menores a un 30%, pues realmente ahí sí ya necesitamos de información estructural para poder determinar que cuando estemos comparando dos enzimas, pues se esté realizando la misma función o quizás esté haciendo pues algún otro tipo de mecanismo catalítico. También podemos explorar la función de las enzimas mediante lo que se conoce como regiones de aminoácidos basados en su conservación y en su localización dentro de la estructura. Nuevamente volteamos a ver a nuestra enzima favorita para este curso, que es la beta-lactamasa TIM1, la cual pues podemos consultar en múltiples bases de datos para encontrar homólogos en este sentido, que es precisamente lo que observamos en este tipo de mapa. En lo que es el eje de las X, vemos la posición a lo largo de nuestra secuencia, que está compuesta de aproximadamente 280 residuos. Y luego en el eje de las Y, vemos cuántas secuencias se pegaron a estas regiones en específico, así como pintado en un color de gradiente, lo que sería la similitud de secuencia que se encontró. De forma tal de que hasta arriba tenemos algunas secuencias en color azul que resultarán pues prácticamente muy similares, y no es que incluso hasta idénticas a nuestra TEM1. Es decir, tienen una alta similitud de secuencia y que pues como son bastante similares, abarcan la totalidad o casi la totalidad de lo que sería nuestra secuencia. Pero luego vemos que se va pues decayendo en este sentido, en donde encontramos homólogos que tienen aproximadamente un 50% de similitud de secuencia y que todavía siguen abarcando pues una longitud bastante considerable de nuestra secuencia como consulta. Pero luego habrá otras
proteínas homólogas, que resulta que solamente pueden abarcar cierta región de nuestra proteína, debido a que en el resto de lo que sería su secuencia pues no se encontró homología. Pero podemos observar que esto sería un alineamiento en donde realmente tenemos bastante información evolutiva, cerca de 7000 homólogos, de los cuales podemos derivar precisamente pues información respecto a qué residuos habrían sido más conservados a lo largo de la evolución, al poder comparar sus posiciones en este alineamiento, cosa que es precisamente lo que hacemos, ¿no? Habrá unas regiones, por ejemplo, estas primeras, dentro de lo que sería el residuo 0 al residuo 25, que como pueden ver está muy débilmente representada. Si nosotros seguimos esta línea esta línea negra, que representaría como el promedio de cobertura que se ofrece en este alineamiento, vemos otras regiones como estas que están aproximadamente entre los residuos 100 a 150, que están muy bien cubiertas y que luego pues se va cayendo hasta llegar a lo que sería el final de la proteína. Nosotros podemos tomar este alineamiento, así como su información de conservación de cada uno de los residuos, y mapearla a lo que sería la estructura de la enzima TEM1, de forma tal de que entonces las regiones pintadas de color azul son las más conservadas y las regiones con una tendencia a color rojizo serían las menos conservadas. Y pues coincidentemente resulta que las regiones más conservadas en este tipo de análisis coinciden con lo que sería el sitio activo de nuestra enzima, que está indicado aquí en color rojo y que aquí vemos reflejado pues en coloraciones azules. Habrá algunas regiones que estén súper conservadas debido a que precisamente tienen una contribución durante el procedimiento de la catálisis, pero quizás también habrá otras regiones que estén súper conservadas debido a que tienen una contribución relevante en términos de la estabilidad estructural de la proteína. Entonces podemos, digamos que en términos generales, dividir gracias a esta información de conservación a la proteína en distintas regiones de conservación, y entonces precisamente asociarlas a cierta relevancia, de forma tal de que lo que sería la primera área concéntrica en ese sentido de residuos conservados podrían estar asociados a lo que serían residuos que están relacionados a la función enzimática, o en otros casos de proteínas a la unión a sus ligandos. Como segunda región tenemos otros que no están involucrados directamente en la catálisis, pero que pues precisamente contribuyen en términos estructurales al reconfigurar toda la estructura relativa al sitio activo para que pueda precisamente efectuar su función, ¿no? Y como tercera región que tenemos asociada y derivada a lo que es esta información de conservación del alineamiento, es una tercera región en donde pues realmente no tenemos una implicancia directa de este tipo de residuos catalíticos, pero que igual estarían contribuyendo en términos generales a pues otros tipos de comunicación en la proteína, como serían interacciones alostéricas, pero que en realidad estarían como formando lo que sería el cuerpo de la proteína, ¿no? La idea es que entonces también nosotros pues podemos investigar, gracias a las herramientas de homología, el cómo podemos inferir la función de una enzima de la que no conocemos precisamente detalles, cosa a lo cual se le conoce como anotación funcional. Entonces partimos de esta enzima de la que no conocemos y utilizamos herramientas de homología a nivel de secuencia, como podría ser BLAST, Hammer, MMSX, Diamond, y pues podemos utilizar las secuencias que ya han sido ampliamente curadas por múltiples sistemas de catalogación de enzimas o de funciones de proteínas en general, como podrían ser las bases de datos de la PFAM, de la TICFARM, GeneOntology, KEGG, que es usualmente asociado precisamente a enzimas, o COG, ¿no? Pueden elegir, ya dependiendo de qué condiciones sean particulares las que ustedes estén dirigiendo en su estudio, algún tipo de estas bases de datos. Y gracias a pues la información que nosotros ya observamos de homología, si nuestras secuencias comparten aproximadamente un 60% de identidad de secuencia, pues podríamos aproximar que sí están efectuando precisamente esta reacción enzimática que a nosotros nos interesa, ¿no? Y que incluso en términos más recientes hemos adaptado incluso lo que sería la información de la homología derivada a partir de observaciones de la estructura, así como con algoritmos de lo que es aprendizaje automático, para poder mejorar estos tipos de predicciones en ese sentido. Bueno, ahora pasamos al tercer módulo de esta clase, en donde lo que hacemos es abordar cómo es que se logran regular todo este tipo de funciones enzimáticas y no enzimáticas de las proteínas. Aquí nuevamente lo que observamos es precisamente la relevancia que tienen los loops para poder pues regular y gestionar la tasa a la que pueden ocurrir las reacciones bioquímicas, de forma tal de que estos loops son capaces de servir como compuertas para que el sustrato acceda a lo que es el sitio activo.
Ahí lo que vemos es la presencia de dos loops en lo que sería la proteína, y en este caso pues algunos se configuran de una forma particular en un ensayo de dinámica molecular, tal que entonces pues se encuentra abierto y entonces el sustrato ya puede acceder al sitio activo. La relevancia acá es que el comportamiento de los loops es bastante específico de cada uno también. Habrá algunos loops que son muchísimo más dinámicos, como el azulito que ustedes ven en color ahí arriba, y que se está moviendo en términos del tiempo pues de una forma muy flexible. Y habrá otros loops que, debido a la composición de los aminoácidos que lo forman, así como las interacciones de su alrededor, que se mantendrán bastante estables a lo largo del tiempo y que estarán pues prácticamente rigidificados, ¿no? Estarán muy quietos, casi como una piedra bajo pues quizás algunas condiciones particulares. Y la idea de esto es que pues nuestras proteínas también pueden presentar lo que se conoce como cryptic pockets, que serían pues como bolsillos crípticos o algo así más o menos, en donde pues gracias a lo que serían los análisis de dinámica molecular podemos observar que adoptan precisamente posturas que estén abiertas o posturas que estén cerradas y que precisamente nos den acceso a lo que sería el sitio activo de nuestras proteínas, cosa que por ejemplo si cristalizamos bajo una condición en específico pues quizás estemos pues observando lo que sería el estado cerrado, pero si cristalizamos a nuestra proteína en otras condiciones en particular pues pudiésemos investigar lo que sería su estado abierto, ¿no? Cosa que pues cambia por completo las inferencias que nosotros podemos derivar de nuestros análisis. Otro elemento que es relevante considerar es lo que se conoce como el alosterismo. Pues resulta que no solamente es el sitio activo el único implicado en poder efectuar lo que sería la catálisis o la función a un sitio de unión, ¿no? Sino que realmente el alosterismo lo que nos sugiere es que pues lo que es la actividad de nuestras proteínas realmente se ve regulado por todo un conjunto de residuos acoplados que incluso pueden estar en posiciones bastante distales respecto al sitio de unión o al sitio activo, que es precisamente lo que observamos en este diagrama. En este caso vemos ya sea algún sitio de unión o algún sitio catalítico de una enzima o de una proteína, y este tipo de arreglos tridimensionales de la proteína se ve altamente regulado por otra región que no tiene nada que ver y que aún así pues contribuye pues de una forma bastante relevante a que pueda realizar o no su función, de forma tal de que hasta incluso hay una retroalimentación, incluso a términos evolutivos hay cierta correlación de la conservación de estos tipos de residuos, pese a que en términos de la estructura son pues relativamente lejanos entre sí. La idea es que entonces hay como una especie de, incluso como canales de comunicación que están bastante divididos, pero que aún así contribuyen a lo que es la realización de la actividad catalítica, cosa que podemos observar en este nuevo diagrama, en donde podemos ver aquí ciertos residuos que están ubicados en lo que es la superficie de la proteína y que el sitio activo estaría pues prácticamente en el centro. Y lo que vemos es que gracias a lo que serían las interacciones mediadas por estos residuos expuestos, se puede acceder o no a este tipo de residuos que están pues enterrados en la enzima en particular. E incluso esto no solamente ocurre a nivel de un monómero, o sea, una proteína sola, sino que también la podemos encontrar en complejos proteicos, como podría ser esta oxidasa, en donde cuando nosotros mapeamos la correlación que existe entre este tipo de residuos a nivel evolutivo, encontramos que pues hay incluso unas redes que nosotros podemos mapear aquí en color negro, de forma tal de que estos residuos covarían, o digamos así, correlacionan de forma evolutiva con residuos de otra cadena de otra proteína, ¿no? Lo cual es bastante relevante cuando queremos pues realmente estudiar complejos proteicos que estén realizando alguna función enzimática o alguna función de unión a algún sustrato en específico. Por ejemplo, podemos abordar lo que es la proteína de la spike del virus del SARS-CoV-2, el cual pues como es evidente pues ocasionó toda una pandemia que ocasionó muchos estragos en términos de las vidas perdidas, así como en términos económicos, ¿no? Y se sabe que esta proteína spike también presenta este tipo de regulación alostérica, de forma tal de que precisamente hay puntos distales de la estructura que regulan precisamente el que nuestra proteína se pueda unir y entonces hacer el efecto de pues infectar las células humanas. Aquí lo que vemos es precisamente cómo se van acoplando lo que serían algunos receptores y entonces se reconfigura prácticamente toda la geometría de lo que sería nuestra spike, de forma tal de que ahora adopta su configuración específica para poder proseguir con todo el procedimiento de infección y así pues ocasionar todo este fenómeno de replicación, entre otras cosas.
Cuando nosotros volteamos a ver cuántos tipos de sitios de regulación pueden encontrarse en una proteína, pues la respuesta es un gran depende. Dependerá precisamente del tipo de proteína, de su contexto, de su historia evolutiva, entre múltiples aspectos. Pero por ejemplo podemos encontrar ejemplos bastante interesantes como podrían ser los canales de sodio que nosotros tenemos, los cuales pueden ser regulados por múltiples interacciones con otros tipos de moléculas y proteínas, que en este caso vemos que este tipo de canales pueden pues contar con hasta aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de proteínas y de moléculas con los que están interactuando, y que a su vez cada uno de ellos tiene múltiples sitios en donde puede interaccionar, ¿no? De forma tal de que entonces ahora vemos que hay proteínas como estos canales que se ven altamente reguladas en términos de las interacciones que tienen con otro tipo de moléculas y o proteínas, cosa que es bastante relevante de estudiar, tanto en términos evolutivos como cuando nosotros queremos explorar la actividad de algún fármaco y que quizás solamente nos estamos centrando en algún tipo de toxina, cuando en realidad también están pues intercediendo en esta dinámica pues otros tipos de factores. Otra forma que se tiene de poder controlar lo que sería la función enzimática o función en general es la presencia de lo que se conoce como isoformas, como variantes a nivel estructural que se pueden generar mediante múltiples mecanismos genéticos, como en este caso sería el RNA splicing. Lo que observamos es que gracias a este mecanismo de splicing, durante la traducción de nuestra proteína desde la cadena de RNA y después desde el DNA, vemos que lo que sería la traducción de una región en específico, porque se cortó en este mecanismo de splicing, ahora puede unirse a un ion metálico, cuando en realidad quizás su forma casual o su forma más por defecto se unía a un anticuerpo en este sentido. Pero gracias a que se configuró una pequeña corte durante este procedimiento de splicing, ahora cambia por completo lo que sería la función asociada a tan solo esta región de giro en específico, ¿no? Pueden observar que la proteína se preserva en general en términos globales en su estructura, pero en este loop en específico ha cambiado precisamente las funciones que puede realizar. Y esto se debe precisamente al mecanismo de splicing, cosa que observamos acá. Este es el gen y entonces ocurre lo que sería la transcripción, y entonces habrá algunos genes que se dividen incluso todavía en regiones que podemos llamarlas como exones, y durante este mecanismo de splicing ocurre precisamente la exclusión de alguno de estos exones por múltiples circunstancias, como podría ser la afinidad de la polimerasa, qué tan rápido está efectuando esta reacción, entre otras cosas. Y entonces debido a esto, entonces ahora tenemos distintas configuraciones en lo que sería la proteína que se puede unir a iones metálicos. En este caso, por ejemplo, se excluyó lo que sería el exón 3, ¿no? Mientras que en este otro caso sí se incluyó al exón 3. Tal que entonces ahora generamos variabilidad en términos estructurales, cosa que nos podemos referir como isoformas o proteoformas, que pueden pues desempeñar distintas funciones en ese sentido. De hecho, pues realmente la existencia de estas proteoformas es un recurso bastante valioso para la vida en sí, porque pues realmente los sistemas biológicos lo que siempre ponderan es la existencia de diversidad para poder resolver múltiples problemas que tienen, ¿no? Al contar con una alta diversidad en este sentido, pues tenemos una mayor robustez ante pues los retos que representa la vida en este sentido. Y esto es lo que observamos con otros mecanismos. Por ejemplo, aquí otra vez observamos un gen, el cual pues deriva sus respectivos mRNAs, y entonces pueden pues existir distintas isoformas en ese sentido, tan solo representado por una beta plegada, pero que una beta plegada realmente representa mucho en términos estructurales, en específico en el término de lo que serían sus interacciones pues intermoleculares y de estabilidad, entre otras cosas. Y entonces a cada una de estas isoformas ahora incluso todavía se le pueden modificar pues más comportamientos cuando, por ejemplo, existen modificaciones posttraduccionales, es decir, que una vez que ya se tradució, incluso se le puede añadir, por ejemplo, grupos fosfato mediante la fosforilación o la presencia de azúcares mediante la glicosilación, de forma tal de que entonces digamos que decoramos lo que sería la estructura de estas isoformas, tal que entonces al verse decoradas pueden pues realmente llevar a cabo pues distintas actividades. Y cuando observamos esto en términos de lo que serían las interacciones que ahora pueden establecer estas isoformas, resultan pues casos bastante interesantes, ¿no? Se pueden confeccionar por completo interacciones pues muy distintas, aun pese a ser el mismo gen, y una
estructura relativamente similar, pero debido ahora a la presencia de modificaciones postproduccionales, las redes de interacción que usualmente establecían ahora se ven completamente sesgadas a un grupo en particular o en una menor frecuencia. Cosa que, por ejemplo, investigamos en este artículo en específico, en donde podemos catalogar ese tipo de interacciones proteínas-proteínas de tres grandes formas. Unas que serían la preservación de las interacciones proteína-proteína pues prácticamente idénticas, unas que serían como intermediarias, tal que entonces ya se está, pues por ejemplo, solamente interactuando con el 50% de los que serían los compañeros de interacción, o otros que ya son pues completamente distintas y entonces ya solamente son capaces de interactuar con alguna de estas regiones indicadas en distinto color. Y la idea es que cuando observamos que también se preservan estas interacciones proteína-proteína al evaluar pues distintas proteoformas, observamos que una isoforma puede compartir hasta incluso el 50% de sus interacciones usuales con sus otras formas, ¿no? Entonces observamos que pues gracias a este mecanismo de proteoformas o isoformas podemos diversificar las interacciones en términos de proteínas y entonces así pues generar sistemas a su vez más robustos y más diversos en este sentido. Un mecanismo que le ha servido bastante a la vida pues precisamente para diversificarse y subsistir en el caso de que alguna función falle, pues entonces tenemos otros sistemas que pues nos podrían ayudar a compensar esto. La idea aquí también es que nosotros podemos estudiar las proteínas con o sin la presencia de este tipo de modificaciones postproduccionales. De forma tal de que nosotros cuando estudiamos una proteína secas, sin ninguno de estos decoramientos o arreglos extra, vamos a llamarlos así, se le conoce como su estado apo en este sentido. Como podemos observar aquí, cuando nosotros revisamos lo que es la proteína spike del virus del SARS-CoV-2, vemos que pues realmente está la proteína pues completita, así como usualmente la podríamos representar en algún visualizador de proteínas tipo Chimera X o Pymol. Pero en términos reales dentro de la célula, la proteína de la spike no funciona así. La proteína de la spike realmente tiene una gran interacción con azúcares, específicamente con glicanos, y sin la presencia de estos glicanos no podría realmente pues, llevar a cabo su actividad de reconocimiento y proceder con todo el procedimiento de infección. De forma tal que nosotros lo que tenemos una representación más caricaturizada de cómo sería esto es precisamente tener un pajarito en donde pues al no contar precisamente con este tipo de azúcares pues perdería por completo su pelaje, cuando en realidad el pajarito, cuando nosotros lo observamos en términos naturales, usualmente pues tiene su pelaje, ¿no? Es decir, no estamos estudiando la totalidad de nuestro sistema cuando solamente estamos revisando las cadenas excluidas de nuestras proteínas. De forma tal de que incluso pues hay múltiples modificaciones posttraduccionales que lo que hacen es pues configurar el comportamiento bioquímico que puede realizar nuestra proteína. Y como pueden ver hay una gran diversidad de modificaciones posttraduccionales. Hay algunas que añaden azúcares, pero bastantes azúcares a nuestras proteínas, como podría ser precisamente el caso de la proteína spike. Hay otros que pues añaden grupos con presencia de azufre, otros que agraden incluso pues cadenas bastante grandes, entre múltiples otros aspectos que realmente lo que hacen es precisamente dotar a nuestra proteína de un comportamiento bioquímico pues bastante específico, sin el cual quizás no podría efectuar sus funciones dentro de la célula, y que pues a nosotros solamente considerar la proteína cruda pues nos estamos perdiendo de toda esta información cuando no modelamos sus interacciones biomoleculares. Cuando preguntamos cuántos tipos de modificaciones posttraduccionales existen, pues realmente es todo un mar de información en ese sentido, e incluso a cada tipo de residuo usualmente también solemos asociar un tipo de modificación posttraduccional específica. Por ejemplo, hay algunos residuos de metionina a los cuales hay una mayor tendencia a que se encuentren modificaciones del tipo de oxidación. Otros, por ejemplo, como podría ser la asparagina, tienden a glicosilarse más fácilmente respecto a otros. Y así pueden observar que existe una mayor propensidad en términos generales del tipo de residuo y el tipo de modificación posttraduccional que puede ocurrir en cada uno de ellos. De forma tal que nosotros lo que encontramos es aproximadamente 620 tipos de modificaciones posttraduccionales que pueden pues existir y que por lo tanto pues son capaces de modular tanto la función, la localización, la solubilidad de nuestras proteínas en función de o no la presencia de estas modificaciones. Esto se ve reflejado en una base de datos que se llama DBPTM,
que al menos con los datos de octubre vemos estas frecuencias, siendo lo que sería la fosforilación, es decir, la adición de un grupo fosfato a nuestras proteínas, la modificación posttraduccional más común que encontramos. Pero cuando lo pensamos en términos energéticos, realmente el grupo fosfato es realmente relevante, tiene muchísima energía e incluso pues lo podemos ver reflejado en lo que sería la existencia de la molécula del ATP, que puede ser considerada como la molécula, la moneda energética, ¿no? de prácticamente cualquier célula en la vida. Entonces, en términos energéticos, la fosforilación realmente tiene una gran relevancia en este sentido. Y cuando volteamos a ver qué tan frecuente es que un aminoácido se vea pues, modificado por alguna modificación posttraduccional, resulta que la serina, la lisina y la tronina serían como los tres principales residuos que se logran ver modificados por su comportamiento mediante la adición de alguna modificación posttraduccional. Realmente lo que es, por ejemplo, la fosforilación, como les comentaba, es extremadamente relevante en términos de la regulación debido a que se puede asociar a múltiples respuestas en este sentido, como podría ser la regulación de señales de traducción, de respuestas al estrés, estabilidad. También configura lo que son las interacciones proteína-proteína, conformaciones, entre múltiples otros aspectos que pues realmente hacen que incluso una simple modificación posttraduccional determine o no la presencia de todos estos mecanismos que revisamos. Por ejemplo, uno de los más conocidos son precisamente las modificaciones posttraduccionales que existen en lo que son las histonas. Las histonas que son de hecho las proteínas que organizan la cadena de nuestro ADN dentro del núcleo, de forma tal de que entonces estas proteínas lo que hacen es una especie de enrollamiento de nuestras cadenas de DNA y que solamente cuando se busca expresar algún gen pues se desenrollan para poder acceder precisamente a esta información genética. Resulta que hasta incluso hay tantas modificaciones posttraduccionales, por ejemplo, cuando revisamos la histona 4, que configura a todo este código, cuenta con pues aproximadamente 130 modificaciones posttraduccionales en 128 sitios, que es precisamente lo que observamos en este diagramita, ¿no? Encontrarán que entonces pues la vida hay en un camino de forma tal de que puede regular de una forma bastante sofisticada lo que sería todo este código de histonas y que cuando nosotros revisamos cuántas modificaciones posttraduccionales existen en el resto de histonas, que son 4 en total, pues encontramos que evidentemente son aproximadamente hasta 500 modificaciones posttraduccionales que existen dentro de este grupo de enzimas para poder precisamente regular lo que sería la traducción, la replicación entre múltiples otros mecanismos. Incluso no solamente se ve reflejado a nivel de lo que serían las modificaciones posttraduccionales, sino que las histonas, debido a su importancia a nivel de la preservación y regulación de la información genética, incluso se ven involucradas en redes de interacción con aproximadamente 1900 proteínas, que tienen incluso actividades que en términos generales las llamamos como lectoras, escritoras, borradoras o remodeladoras. Y aquí pueden ver pues ya nombres de cada uno de estos tipos de actividades, de forma tal de que pues se establece una red de interacciones entre proteínas que es bastante sofisticada para poder dirigir o regular algún mecanismo tan relevante como sería la preservación y regulación de la información genética. Sin embargo, también es relevante considerar que pues realmente la función de una proteína pues depende demasiado de su contexto fisiológico dentro de la célula y que no necesariamente una proteína que encontremos de una función en específico va a cumplir esa misma función dentro de algún otro hospedero si la trasplantamos a priori, cosa que vamos a explorar con este breve experimento. Lo que observamos aquí es una especie de árbol filogenético en donde encontramos distintas metal o beta-lactamasas. Cada una tiene una mayor propensidad a poder degradar cierto tipo de antibiótico beta-lactámico, como podría ser cefotaxmina, meropenem o ampicilina. Y en este caso lo que vemos es qué tanta resistencia se puede generar al expresar este tipo de enzimas dentro de lo que sería Escherichia coli, medido mediante estas métricas que se conocen como expresión mínima inhibitoria. Entonces, en general, cuando expresamos todas estas beta-lactamasas, al menos dentro de esta cepa en particular de Escherichia coli, vemos que sí tienen una contribución a poder aumentar la concentración mínima inhibitoria para poder precisamente hacer que la bacteria muera o no. Sin embargo, resulta que pues cuando lo expresamos en otros sistemas como podría ser Pseudomonas aeruginosa o Klebsiella, en este caso, cuando expresamos esta beta-lactamasa en lo que es Escherichia coli, tiene pues resultados que resultan hasta letales, ¿no? Como vemos aquí, pues el crecimiento sería mínimo y cuando lo expresamos, por ejemplo, en Klebsiella, resulta que sí hay un aporte en términos de la mínima concentración inhibitoria necesaria para poder pues, destruir las células. Entonces,
Es muy interesante que en algunos casos esta metalobetalactamasa pues tiene un efecto que mata por completo la célula, en otros pues solamente no, cuando se reta contra lo que sería un antibiótico del tipo ampicilina, y en este caso pues ante todos no le toca ni un pelo en ese sentido. Por lo que podemos determinar que lo que es la función de la proteína realmente depende de la fisiología del hospedero, de forma tal de que pues hay relaciones entre los genes y entre sus hospederos que determinan estas redes de homeostasis o de proteostasis que hacen que no sea tan fácil acoplar la fisiología con la función de alguna proteína que nosotros queramos expresar, cosa que ha sido incluso como un dolor de cabeza en términos experimentales, dado que no siempre nuestra proteína se logra expresar en términos buenos para poder, por ejemplo, obtener un cristal de una proteína y proseguir con experimentos de rayos X, sino que hay que encontrar un hospedero pues adecuado para poder aproximar pues el comportamiento que nuestra proteína pues tendría dentro de la célula en el caso de que estemos usando una especie de la que no proviene precisamente dicha enzima. Estas redes de proteostasis son realmente pues relevantes, ¿no? Porque precisamente pueden confeccionarse incluso con hasta incluso 2000 proteínas que regulan múltiples procesos a la vez y que nosotros al meter un nuevo elemento a priori pues resulta que podría desconfigurar por completo toda nuestra red. Cosa que podemos ver por ejemplo en este diagrama, en donde tenemos dentro de esta red de proteostasis aproximadamente 400 proteínas que se ven específicamente dedicadas a lo que sería la síntesis y el plegamiento de proteínas, otras que se encargan del mantenimiento y estabilización precisamente de las conformaciones, y otras que se encargan precisamente de degradar todo aquello que no haya salido bien, de forma tal de que entonces se establece un sistema pues bastante sofisticado para que se corrobore, se cerciore la célula de que sus proteínas están correctamente pues bien plegadas, ¿no? Cosa que precisamente cuando nosotros queremos utilizar pues técnicas de ADN recombinante y expresar un nuevo gen dentro de alguna proteína mediante el uso de plásmidos, usualmente pues no suele ser tan considerado, ¿no? De forma tal que pues estas redes de proteostasis presentes en lo que sería pues la especie de origen de la que estamos estudiando, pues quizás ahora podría ocasionar precisamente estados mal plegados de nuestra proteína cuando lo buscamos expresar en hospederos que no son la especie original de donde sacamos nuestra proteína a investigar. Así que pues finalmente llegamos a la parte de las conclusiones y veamos para poder resumir todo lo que abarcamos en esta clase. Como primer punto tenemos que las proteínas no son entidades estáticas, sino que son ensambles conformacionales altamente dinámicos que dependen específicamente pues, del ambiente, ¿no? Como segundo punto tenemos que las proteínas son marginalmente estables, de forma tal que pues, esta flexibilidad conformacional se hace pues, suficiente para poder llevar a cabo sus actividades dentro de la célula, pero tampoco que se vieran tan estables como para ser una piedra y pues realmente no formar ningún tipo de interacción como podrían ser estos agregados que pues prácticamente resultan citotóxicos para la célula. Como tercera conclusión tenemos que lo que es el modelado macromolecular, como podría ser los ensayos de dinámica molecular, acoplamiento molecular, docking, entre otros que ya revisamos, pues nos permite precisamente identificar potenciales residuos o regiones de nuestra proteína que pueden precisamente asociarse a su función o a la regulación de sus funciones en términos de las interacciones que pueden establecer, ya sea con otras proteínas, con otras regiones dentro de la misma proteína o con pequeñas moléculas que serían sus ligandos. Como cuarto punto tenemos que las enzimas realmente se caracterizan por acelerar las reacciones que pues de otra forma pues llevarían cosa de miles o hasta incluso millones de años mediante lo que es la estabilización del estado de transición. Y entonces pues se requiere pues precisamente una menor energía de activación para que pueda llevar a cabo esta catálisis. Como quinta conclusión tenemos que hay residuos que son distales en términos de la estructura de la proteína, pero que son capaces incluso de regular la función mediante estas redes de regulación alostérica. Y como sexta y última conclusión, tenemos que gracias a estos mecanismos de variación genética, así como las modificaciones posttraduccionales, las células pueden generar proteoformas de forma tal de que cada una de estas proteoformas contienen una reconfiguración específica que hace que sus propiedades en términos de interacciones y de funcionalidad pues se vean configuradas a su contexto específico. Y finalmente, que la función de las proteínas realmente depende de su hospedero.
Así que pues con esto abarcamos en términos generales todo lo que es relativo a la función de las proteínas, y pues la siguiente será evaluar el contexto evolutivo de cada una de ellas. Así que pues con eso terminamos la clase y pues nos vemos en la siguiente. Chao.